hacer es fomentar otro tipo de leyes, como la ley de empleo joven, que vamos a discutir seguramente la semana que viene en el Congreso, la ley de apoyo a las pymes, con reclamos históricos de las pymes, que también están en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, y todas las iniciativas que estamos llevando adelante para generar este clima de inversión que necesita la Argentina para que se generen nuevos puestos de trabajo, porque necesitamos el trabajo para conseguir nuestro principal objetivo de gobierno, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es disminuir la pobreza en la Argentina. Ahora, yo me pongo en el lugar del público, ¿no?, que está de la gente, de todos los ciudadanos que están del otro lado y ven cómo de alguna manera se están midiendo las fuerzas. Yo creo que se han olvidado un poco de los trabajadores, del trabajo en sí mismo, y esto es una pulseada que ha llegado muy lejos, porque aparte, sabiendo lo que va a pasar, porque mañana se va a vetar esta ley, ¿cuál cree que es la lectura que hace la ciudadanía, no? Yo creo que tienen razón. Creo que en general, si la ciudadanía tiene esa percepción de que lo que se estaba discutiendo en el gobierno era, entre otras cosas, una interna del PJ, donde finalmente el peronismo en sus distintas expresiones terminó votando juntos, votó el kirchnerismo, el Frente Renovador y otras expresiones del peronismo, todos esta ley que de nuevo no ayuda al objetivo de generar puestos de trabajo. Y el presidente también ha sido muy claro en este sentido. Él va a decir la verdad. Si él cree que esto no funciona, por más que sea políticamente correcto, quizá apoyarlo, o demagógico, él no está para quedar bien, él está para solucionar problemas y en este caso para esforzarse en generar condiciones para que se genere empleo en la Argentina, y esta ley iba a contramano de todo lo que estamos haciendo desde el 10 de diciembre. Jonathan, buenas noches. Buenas noches, Santi. Sí, la jugada política del macrismo me parece que fue dar quórum, finalmente abstenerse, neutralizar la ley de Massa, que era la ley con más alto costo fiscal, estamos hablando de 50.000 millones de pesos, y también hubo una negociación que poco se supo entre el macrismo y el masismo, porque el gobierno le concedía a Massa la posibilidad de que salga la ley antidespidos solamente para las grandes empresas, pero había que eliminar la doble indemnización. Massa no aceptó, Macri, bueno, ahí se enojó y la orden del presidente fue sacar el veto, que va a ser veto total. Mañana 10:30 en Cresta Roja, sí. Exactamente. La pregunta para el ministro Frigerio es, bueno, se podría venir un paro nacional. Las dos CTA, la CTA de Pablo Micheli y la CTA de Hugo Yasky, ya dijeron que van a un paro nacional. No tenemos noticias ni de Hugo Moyano, ni de Antonio Calón, ni de Luis Barrionuevo. ¿Cómo evalúa el gobierno un eventual paro nacional? Nosotros estamos trabajando con los representantes de los trabajadores en otra agenda. Hoy hubo una reunión muy importante donde se decidieron cosas trascendentes para la gente, para los trabajadores. Se aumentó el seguro de desempleo, que no se había aumentado durante 10 años, de 400 pesos, que era el seguro de desempleo vigente, a 3.000 pesos. Y se fijó un incremento para el salario mínimo vital y móvil, que pasó a 8.060 pesos, más otras paritarias que se van terminando de cerrar y que permiten el reacomodamiento salarial y de alguna manera generan que no haya pérdida del poder adquisitivo del salario por una inflación que seguramente se reduzca, pero en la segunda parte del año. Ahora, una cosa, ministro, porque pasa como en las cuestiones importantes en los últimos tiempos, que el país ve todo de una manera y otros ven todo de otra. ¿No hubiese sido mejor un punto de encuentro en esta ley en particular? Bueno, a ver, pero nosotros buscamos siempre el punto de encuentro. Fijémonos lo que pasó ayer en un día histórico para la Argentina y para el federalismo, como fue el encuentro de todos los gobernadores, junto con el representante, en este caso, del gobierno nacional, que fue el ministro del Interior, en Córdoba. No se recuerda una reunión la foto, sí, de todos los gobernadores juntos en un lugar que no sea la capital federal. No pasaba esto en el pasado. Y hoy, ayer nos juntamos todos los gobernadores a discutir, a debatir durante más de 3 horas sobre temas concretos que hacen a los problemas de la gente. Y resolvimos cosas, de nuevo, históricas. Nunca hubo un pacto, un acuerdo fiscal federal que significara recursos para las provincias. Nunca. Siempre, cada vez que el gobierno nacional fomentaba un acuerdo con las provincias, era para sacarle plata. Y así fue como se generó un sistema en el cual, sobre todo estos últimos 10 años, pero básicamente desde el año 90 para acá, donde el gobierno nacional concentró cada vez más recursos. ¿Y qué hacía después el gobierno nacional? Intentaba someter
políticamente a las provincias, a los municipios, usando precisamente esos recursos. Esa forma de hacer política se terminó el 10 de diciembre. El 10 de diciembre desde el 10 de diciembre estamos trabajando con nuestros socios, que son los gobernadores, en la construcción de un verdadero país federal. ¿Y qué significa esto para la gente? Significa que vamos a intentar que los recursos se gasten mejor, que haya más descentralización de recursos, que haya más cercanía entre los representantes que están precisamente más en la trinchera respecto a la gente, los intendentes y los gobernadores, y que tienen necesariamente más conocimiento de cuáles son las necesidades concretas y reales de la población, y a nuestro juicio están más capacitados para darle una respuesta. Pero para eso necesitan recursos, y eso es lo que empezamos a construir desde ayer con un acuerdo nuevamente histórico para la Argentina. Sí, Luis. Ministro, buenas noches. Yo lo escucho y, digamos, en algunas cosas comparto. A mí me parece que el gobierno no está entendiendo en el mientras tanto. Usted acaba de decir, vivimos momentos muy difíciles. La ley antidespido es mala, según el gobierno. ¿Qué propone para el mientras tanto, para la gente que mañana se va a quedar sin trabajo? Pues yo veo proyectos a mediano o largo plazo. Hay gente que no puede esperar, claro. Digo, mañana se queda sin trabajo, mañana me quedo yo sin trabajo, pues, supongo que no me contestará seguro de desempleo 3.600 pesos, porque no se puede vivir. Digo, en el mientras tanto, pues si no el esfuerzo solo cae en una parte, que es en el trabajador. Nosotros somos plenamente conscientes de que la Argentina vive una crisis estructural del empleo. Desde hace 5 años que la economía argentina no puede generar empleo privado, empleo en blanco, empleo que paga las cargas sociales y empleo que paga buenos salarios. No lo puede hacer. Esta economía desde hace 5 años no lo puede hacer. Tenemos evidentemente un problema de empleo estructural que lo tenemos que resolver. ¿Cómo se resuelve ese empleo? Con inversión. No hay otra forma. Entonces estamos impulsando y apoyando todas las iniciativas que tengan como objetivo generar un clima de inversión, inversión de los argentinos, inversión que signifique traducir el ahorro externo en inversiones reales en nuestro país. Esa es la única forma. No existe otra forma de solucionar este tema y de darle tranquilidad a la gente. La gente en la Argentina, los argentinos viven angustiados por el tema del empleo desde hace años. No es un tema puntual de ahora. Desde hace años el desempleo pasó a ser, junto con la inflación y la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los argentinos. A ver, porque, Chavo de Rosario, por favor, pero mañana es el anuncio, mañana 10:30 anuncia Macri, veta la ley y todo. Y después lo que sigue a continuación es el paro nacional, ya lo saben eso. Claro. Nosotros confiamos en que la clase, en que el sector de la dirigencia gremial va a estar a la altura de las circunstancias. Claro, yo creo que sí. Venimos hablando con muchos representantes de los trabajadores y no vemos esa actitud. No sentimos esa actitud y vamos a seguir dialogando con ellos como lo venimos haciendo. Lo que se tradujo en la reunión de hoy, que también fue muy importante con el ministro del Trabajo, para generar condiciones de nuevo, para que se creen empleos en la Argentina. Lo que necesita la Argentina es bajar la pobreza, es reducir la pobreza. Y no hay otra forma que creando trabajo. Hace rato que en la Argentina esto no sucede. ¿Y cómo se crea el trabajo? Porque es como si estuviéramos esperando que... No hay otra cosa. Y para que haya inversión necesitamos ciertas condiciones en la economía que hasta el 10 de diciembre no existían. Y tuvimos que generar muchos cambios en la economía. Tuvimos que salir de los cepos que tenía la economía, no solo el cepo cambiario, teníamos cepos a las exportaciones, cepos a las importaciones, teníamos un aislamiento de la Argentina de muchísimos años respecto a lo que pasaba en el mundo no miraba a la Argentina y en consecuencia no teníamos ni siquiera la esperanza de que vinieran inversiones a nuestro país. Eso cambió. Hoy cuando uno va al exterior, nota que la Argentina es una de los países más atractivos para recibir inversiones. Y eso es muy importante, y eso va a traducirse en inversiones, y eso seguramente va a impulsar que los argentinos también inviertan en nuestro país. Pero la gente más necesitada, recién estaba viendo una imagen de una persona de la indigencia. ¿Cómo hace para esperar? ¿Cómo hace para soportar estos niveles de inflación? ¿Cómo se hace? ¿Y qué hacen ustedes como gobierno para de alguna manera amortiguar el golpe tremendo que sufre esta clase, ¿no? Una de las clase social de la más castigada. Una de las leyes que se votó ayer se votaron 3 leyes, muy importantes, 2 de ellas. La ley de acceso a la información pública es una ley que va en línea con esta idea de generar un clima para inversión, porque los inversores también se fijan cuál es el trabajo que hace el Estado, qué nivel de transparencia tiene el Estado. La ley de acceso a la información pública es una ley trascendente para la Argentina. Y la otra ley, más trascendente todavía, es la de la devolución del IVA
para la canasta básica. Como lo habían prometido. Sí, eso bueno, se votó ayer, y eso es muy importante y va en línea con lo que planteas vos de, en el mientras tanto, hasta que ordenemos el país y lo pongamos de pie, cuidemos a los sectores más vulnerables, que sabemos que sufren, que sabemos que la están pasando mal, que sabemos que muchos no llegan a fin de mes. No vivimos en una caja de cristal. Somos conscientes de lo que está pasando con nuestra gente y estamos trabajando 14 horas por día, 7 días a la semana para intentar resolver esos problemas. No estamos bien, pero estamos convencidos que en este camino vamos a estar bien próximamente. Sí, Rosario. Sí, ministro, buenas noches. Buenas noches. A ver, los empresarios cuando uno habla con ellos dicen, tenemos buenas expectativas de que el país pueda crecer, llegan inversiones y ojalá que las inversiones lleguen para desarrollar al país. Pero los trabajadores tienen miedo de perder el trabajo. Sube el precio del pan, sube el precio de la nafta, el ministro Aranguren dice, bueno, si no pueden cargar, no carguen más nafta. Digo, hay una falta de sensibilidad respecto de la obligación que tiene el Estado, que es cuidar al que menos tiene, al más vulnerable, y es una función fundamental de cualquier gobierno que administre el Estado. Esa es una opinión. No es una opinión, yo lo creo, que dice el ministro. Yo creo que el Estado del presidente Macri tiene una gran sensibilidad y lo expresa en hechos concretos, en medidas concretas, como la ley que impulsamos y se sancionó ayer, como los 500 pesos que dimos hace un par de semanas a la asignación universal por hijo, a las pensiones y a las jubilaciones mínimas para el mientras tanto, porque sabíamos que esta ley hasta que se implementara iba a llevar unos días. Nosotros estamos permanentemente, nosotros gobernamos para todos los argentinos, pero sobre todo con una mirada especial para los sectores más vulnerables. Cada decisión de política pública en este gobierno tiene ese objetivo. Mejorar la vida de los argentinos, pero sobre todo cuidar a los sectores más vulnerables. Sí, Gaby. Ministro, durante los meses previos a la elección pudimos observar en el programa nuestro de radio, Ismael Bermúdez leía todos los días cómo metían gente en el Estado, que no se estaban pagando las deudas. Sabíamos claramente que quien ganase iba a tener un problema muy serio y de alguna manera el gobierno tardó 3 meses en decir cuál era la situación, qué es lo que estaba pasando. Como si a pesar de que todo el mundo sabía lo que se venía, ustedes fueron también sorprendidos. Lo cual a mí como ciudadano me da un poco de miedo. ¿Cómo puede ser que ellos que están en el gobierno, nosotros sabíamos lo que estaban por recibir y ustedes parece que se enteraron a los 3 meses? Nosotros sabíamos. Por lo menos dieron cuenta de eso en los 3 meses. Nosotros teníamos la misma idea de la herencia que íbamos a recibir que tenía la gente, no teníamos más información, porque lamentablemente hay un nivel de degradación institucional en la Argentina que hizo que no tuviéramos una transición de un gobierno al otro. Estamos ahora por presentar una ley de reforma política que tiene un capítulo que habla de la transición, de las cosas a las cuales se tiene que obligar el gobierno presente frente al gobierno futuro. Reuniones, transferencia de información. Nosotros tuvimos que reconstruir todos los expedientes de la administración pública. Por más que queríamos acelerar, por ejemplo, el pago de la obra pública, no teníamos los certificados, habían desaparecido los papeles. Ni siquiera la gente, no había ni recursos humanos que pudieran transmitirnos la memoria institucional que es tan importante para gobernar. Tuvimos que los primeros meses reconstruir el Estado. Un gobierno que se llenó la boca durante 12 años hablando del Estado, había destruido, desmantelado el Estado. La pregunta es ¿por qué no lo contaron inmediatamente? Bueno, cuando tuvimos la información precisa, el 1 de marzo, el presidente, en el lugar que corresponde, que es el Congreso de la Nación, hizo con mucha claridad un estado de situación de la Argentina y de lo que heredó este presidente. No podemos hablar todo el día teniendo al presidente haciendo un estado de situación de lo heredado. Nosotros trabajamos para solucionar problemas. No estamos todo el día viendo no gobernamos con beneficio de inventario. Agarramos todos los problemas y los intentamos solucionar. En 5 meses pudimos solucionar varias cosas. Por supuesto que no todas. Pasaron 5 meses de gobierno. Sí. Ministro, sí. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Antes de la pregunta, una consideración y con respeto. Que digan que están trabajando para los sectores más vulnerables al momento, quizás a futuro se vean los frutos, al momento no da la sensación. Simplemente una definición bastante clara. Justamente los más necesitados y los más vulnerables son los que más han sufrido el ajuste en estos meses de gobierno. Es una apreciación y con respeto. Pero la pregunta es, si el panorama de los años que han dejado de kirchnerismo es tan desolador y ustedes están intentando hacer frente a una tormenta tan grande, ¿cómo puede ser que el panorama es tan atractivo para las inversiones? Y la segunda pregunta, en cuanto a las inversiones, ¿qué inversiones llegaron hasta el momento?
ya que Macri en campaña decía, si yo asumo, llueven las inversiones porque conozco a este en el mundo. Digo, ¿qué inversiones vinieron al país importantes que cambiaron en 160 días la realidad de la inversión en Argentina? Primero, lo que despierta el interés de la Argentina en los inversores locales y del exterior es precisamente el cambio, el notorio cambio que hubo desde el 10 de diciembre a esta parte, la rapidez con la que pudimos avanzar en muchos de los temas pendientes. Por supuesto, también los inversores y el mundo es consciente de que todos estos problemas no se pueden solucionar en cinco meses, como lo es también consciente la gran mayoría del pueblo argentino, que cuando nos encontramos en la calle nos dicen lo que sienten, que están mal, que no la están pasando bien, pero que confían en este presidente, que confían en el gobierno y que confían en un futuro mejor para la Argentina. Esa es, yo diría, la sensación de la gran mayoría de los argentinos hoy, y además de lo que surge de las encuestas. Claramente las encuestas plantean una expectativa a futuro de mejoras notable. Las encuestas, notable. Más, el 70% hoy de los argentinos está esperanzado con que el futuro va a ser mejor. Y lo funda esta sensación en la confianza que ha generado este presidente y este gobierno. Es precisamente esa confianza la que está generando este proceso de inversiones llegaron. ¿Qué inversiones llegaron? Era muy sencilla la pregunta. Bueno, ¿qué empresas, qué economías mundiales, qué países? La que más puestos de trabajo Angola. es Globan, que es una empresa de conocimiento, una de las más importantes en la Argentina, que anunció 5.000 puestos de trabajo. 5.000 puestos de trabajo. ¿Para cuándo? Hasta el 2020. Ahora, por supuesto, de un día para el otro no lo va a generar. 5.000 puestos de trabajo en un sector clave para la Argentina, que es la industria del conocimiento. Lo que diferencia hoy a los países desarrollados de los subdesarrollados, como la Argentina, es que los países desarrollados venden inteligencia embebida en los productos que exportan. Y eso es a lo que tiene que tender la Argentina. Mientras tanto, vamos a tener una inversión récord en donde somos más competitivos, que es en el campo. Este año vamos a tener 15.000 millones de dólares de inversión en la siembra del campo, vamos a tener inversiones en la minería sustentable, vamos a tener inversiones en distintos sectores de la economía argentina y sobre todo también en un sector clave como es la energía renovable. El presidente anunció ayer el lanzamiento de las licitaciones para las inversiones en energía eólica y solar, que es por donde pasa el futuro de la matriz energética en la Argentina. Hay un montón de inversiones que recibimos y de inversores que recibimos todos los días. Hay mucho interés en la Argentina y tenemos que hacer que este interés perdure en el tiempo, que se transforme en inversiones concretas y en generación de puestos de trabajo, porque no hay otra solución posible para reducir la pobreza en la Argentina. Hace pocas horas la juventud de todas las corporaciones de la producción agrícola señalaron que están muy preocupados porque no aumenta la fuente de trabajo en el campo. Y usted marcó en su análisis dos aspectos distintos, porque la inversión en sí misma no es un talismán, sino que puede generar puestos de trabajo, puede generar especulación. La pregunta concreta es, ¿no estamos volviendo a una economía demasiado primaria con respecto a minería, agricultura, etcétera, etcétera? Venimos de una economía absolutamente primarizada. Absolutamente primarizada. Eso no es bueno. No es bueno, para nosotros no es bueno. Y venimos de una economía donde el sector más favorecido en estos últimos 2 años, ¿saben cuál fue? El sistema financiero. Bancario. Bueno, nosotros tenemos que ir hacia un sistema donde se priorice, entre otras cosas, la industria del conocimiento, porque es la industria además que genera más puestos de trabajo. Puestos de trabajo formales, que pagan buenos salarios. Tenemos que ir hacia esa economía. Por supuesto que hay sectores más dinámicos que van a ser la locomotora, que van a ser la punta de lanza de este proceso de recuperación, que son los sectores que ya de por sí son competitivos en la Argentina. Pero los países desarrollados tienen otra característica, que es que son países altamente diversificados, que producen muchas cosas. La Argentina aquí tiene que producir muchísimas más cosas de las que produce hoy en día. Muchas gracias, Frigerio, por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, veremos, tiempo al tiempo, el tiempo desnuda verdades, ¿no? Si ustedes lo que dicen se concreta o no, estaremos aquí expectantes. Muchísimos invitados, por supuesto, el tema del día es este. ¿Qué pasó en la Cámara? Fue una sesión larga, ¿cuánto? Un día entero estuvieron ahí prácticamente.
consenso con respecto al paro nacional. Yo te decía recién que el movimiento obrero organizado está dividido, las dos CTA quieren ir al paro para rechazar este veto y las tres CGT están discutiendo. La CGT Moyano no quiere ir al paro en principio, la CGT Caló tiene una interna hacia adentro y la CGT Barrio Nuevo no quiere ir al paro de ninguna manera. La discusión política que se viene ahora es qué costo político va a pagar Mauricio Macri por el veto. En el gobierno, Rogelio Frigerio, la gente del PRO, están convencidos que el costo político va a ser mínimo. Tiene espaldas aún su imagen, sí. Exactamente, lo que dicen en el PRO es el 51% que lo votó a Macri no le importa tanto que Macri llegue a vetar esto. Lo que te dicen ellos es la preocupación de la gente es la inflación, pero si vos mirás las encuestas, el otro día miraba una del COPUB, el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, por primera vez en mucho tiempo se instala la preocupación de perder el laburo en la calle. La inseguridad siempre estuvo, la inflación subió, pero por primera vez se instaló, no digo que haya una ola de despidos masivos, estoy diciendo que hay una sensación de miedo a perder el trabajo en la calle. Moyano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Lo escucho, por favor. No, bueno, con respecto a las centrales sindicales, ahí yo lo escuchaba a Micheli, hablé hace un rato con Pablo Micheli, hablé con Hugo Moyano, no hablé con Caló, pero sé que no están en una posición radical de, ante una situación de veto, realizar una medida de fuerza. Justamente el sábado hay una reunión de la Pastoral Social en donde van a estar los 5 representantes de las centrales sindicales y van a discutir qué postura tener. A ver, los más interesados sobre esta ley, más allá de que algún diputado habló en nombre de los trabajadores y se arrogó representatividad de los trabajadores, me parece que los más de alguna manera interesados en la sanción de esta ley, que fueron y la respaldaron en el Congreso, son las centrales sindicales, que aparte de respaldarlas en el Congreso hicieron un acto con 300.000 trabajadores pidiendo una serie de cuestiones y en el primer lugar esta cuestión de los despidos. Por lo tanto, me parece que ningún legislador se puede arrogar la representatividad de los trabajadores y esto es algo que se decide dentro de las centrales sindicales, que también hay que tener en cuenta, están en el medio de la discusión paritaria. Sí, Luis, por favor. El presidente le dijo a una mesa chica que integra Frigerio, Lopetegui, D'Andrés, Marcos Peña, por supuesto, le dijo, nosotros vamos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Y le dijo a María Eugenia Vidal, esto me hace acordar a la toma de uno de los parques aquí en la Ciudad de Buenos Aires, cuando nos decían, vayan y negocien y díganles, prométanles una casa para que se vayan. Y Macri dijo, no, porque está mal tomar un lugar para dar una casa. Por lo cual me parece que se enfrenta Macri a la segunda crisis severa para ver cómo sale de allí. Primero fue la de los holdouts, cuando se creía que en el Congreso sin mayoría no podía pasar, y ahora con esto. Según él, coincido con Johnny, él dice, no vamos a pagar ningún costo porque salvo el círculo rojo, volvieron a usar la palabra círculo rojo, salvo el círculo rojo, el resto no está viviendo este fenómeno de desempleo. Y es la pregunta, yo me quedé con una sensación de no respuesta de Frigerio, esto ya es opinión. Está bien, no les gusta la ley antidespido, no les gusta la doble indemnización. Bueno, ¿cuál es? Claro. El mientras tanto no lo puede abordar el PRO. Sí, Eduardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opina un viejo conocedor de la política? Reitero mis felicitaciones a todos por Martín Fierro. Muchísimas gracias. Los que venimos con alguna frecuencia nos sentimos partícipes. Y parte también del triunfo, claro. Si no fuera por nosotros, sí, la verdad que... Sí. Después se lo mando, Eduardo. El brazo. O una cena. También tenemos una partecita. No ganó el programa, ese lo perdimos. Sí, ganamos nosotros, pero está muy bien, igual se lo mando. Yo quiero hacer esta consideración. A mí me encanta el libre juego de las instituciones que se está dando. Una ley que viene del Senado, bueno o mala, yo no abro juicios sobre la calidad de la ley, pero viene del Senado, Cámara Iniciadora, va a diputados, Cámara Revisora, la Cámara de Diputados la aprueba, el oficialismo hace una táctica de abstenerse para que salga la sanción de Senado. ¿Por qué? Porque sabe que es menos costo político vetar la del Senado que vetar una que había propuesto Massa, donde contempla otros aspectos. O sea, para ellos es más barato esto que lo otro. Y en cuanto al veto, está en la Constitución, este es el libre juego de las instituciones. Yo digo, es menos costo político un veto que un DNU, porque para eso está previsto, ¿no? Después, si paga o no el costo político, pero tiene el Poder Ejecutivo, tiene injerencia en el Poder Legislativo
como iniciador de leyes y también para vetarlas, ¿no? Sí, por favor. Durante toda la semana planteaste aquí, Santiago, que era un juego a ver quién la tenía más larga. Total, es un juego de poder. Hasta anoche mismo Massa estuvo en los canales de televisión contestando entrevistas diciendo yo la tengo más larga y voy a tratar de imponer mi ley. Lo que ocurrió finalmente es que el gobierno prefirió que se aprobara la ley del Frente para la Victoria para polarizar, diciendo mi verdadero opositor enfrente es el Frente para la Victoria, que tiene su mala prensa entre los votantes. Hace un punto porque te pregunto algo que dijo él, él dice, el kirchnerismo quiere que le vaya mal al gobierno de Macri. Y yo no. Y yo, dice Massa, yo quiero que le vaya bien a la Argentina. Bien, habría que preguntarle qué piensa ahora Sergio Massa respecto a lo que ocurrió anoche y que terminó con su fuerza política votando en parte y bajando y no votando en otra parte la ley del kirchnerismo. De hecho, de Mendiguren, con quien el joven Moyano se peleó en público, terminó bajando pero no votando y otros sí votaron. El verdadero derrotado acá es el masismo. Massa. No, a ver, nosotros desde un principio nos planteamos trabajar en una ley que le signifique un beneficio a los trabajadores. Yo creo que en este sentido salió una ley que nosotros teníamos muchas críticas, nosotros elaboramos un proyecto que creíamos, por supuesto, y quiero contestarle a Frigerio, no lo tuve acá enfrente, porque decía, esta ley no genera nuevos puestos de trabajo. Claro que no genera, porque no es una ley para generar puestos de trabajo, es una ley para evitar los despidos. Pero nosotros habíamos propuesto otra cosa, un articulado que se complementaba a esto para fomentar la estabilidad laboral y generar nuevos puestos de trabajo. Ahora, para nosotros esa era la mejor ley. Los trabajadores pueden haber perdido en ese sentido no tener una mejor ley. Ahora, en términos de costos políticos, nosotros lo dijimos desde un principio, no trabajamos para que se coma un costo político o para que el presidente vete y pague ante la sociedad. Nosotros trabajamos por una ley mejor. Sí, saben que yo quiero que le vaya muy bien al país. Por lo tanto, mi deseo, al querer que le vaya bien a mi país, es que haya paz social. Yo creo que lo mejor que puede hacer Macri es no vetar esta ley. Porque el costo político puede ser muy alto, costo político y costo social. Y ahora le voy a preguntar a Facundo por qué. Primero porque estaríamos... Para preguntárselo acá... No, porque la declaración fue del hermano de él. Entonces quería ir a eso. Digo que va a haber un paro nacional, pero también contribuye a que la gente pierda aún más la paciencia. Saben que el pueblo argentino está siendo muy paciente con este gobierno, ¿no? Muy paciente. No sé cuánto tiempo más va a ser tan paciente como hasta ahora. Y que vete esta ley, que es antidespido, que es proteger al trabajador, dice Pablo Moyano, y te pregunto si vos coincidís con él en lo que dijo hoy, es que si Macri veta la ley de emergencia ocupacional, que es esta, va a haber una reacción. Esa reacción puede ser gremial, pero también puede haber una reacción del pueblo, saliendo a la calle. Digo, acá está... ¿Eso es un deseo tuyo? No me escuchaste. Mi deseo es que al país le vaya bien. Y dije cuál era mi postura, lo que quería hacer. Pablo Moyano dijo esto. Quería saber a qué se refería y si vos coincidís en que puede haber una reacción si Macri veta la ley. No, por supuesto que una reacción o una postura en respuesta, porque, como decía antes, los gremios, las centrales sindicales respaldaron estas iniciativas parlamentarias. Esta como otras iniciativas parlamentarias. Las centrales sindicales, los líderes de las centrales sindicales se van a juntar el sábado, seguramente se va a debatir qué postura van a tener. ¿Cuál va a ser la reacción? A ver, la reacción yo no la puedo definir, porque yo no lo defino a eso. Yo soy parte de una central sindical, que es la CGT Azopardo, la cual conduce Hugo Moyano, la cual se tiene que juntar con sus dirigentes y definir qué postura tienen frente a esto. Pero, a ver, después cada dirigente se hace cargo de lo que dice. Judy, ¿qué tal? Te escucho. Buenas noches. No, me parece interesante el momento, ¿no? Que se quiere intentar, fíjate las distintas miradas, lo que se intenta es decir, bueno, que hay una crisis política, gana uno, pierde el otro. La verdad que lo que tenemos que mirar es que no pierda el país. Y desde el inicio el presidente dijo, esta ley va a generar problemas para el modelo de desarrollo y de crecimiento que tenemos, por lo tanto la voy a vetar. Lo dijo antes de ingresar la ley al Congreso y a la par abrió una instancia de negociación, llamó a los empresarios, llamó a los sindicatos se negaron a acompañar ese acuerdo que sí se firmó y ahora parece que el tema es si hay paro o no hay paro, si gana o pierde Massa. No dieron tiempo ni siquiera a ver en efecto las medidas que se han tomado, porque a la par que este cepo de desempleo que se intenta poner con la vieja mecánica del kirchnerismo, el gobierno
anunció medidas absolutamente propositivas, ¿no? La creación de un paquete de fomento para las pymes, la ley que anoche pasó inadvertida y es importantísima porque hace años que la estábamos promoviendo en el Congreso y no había voluntad política para votarla, como la reducción del IVA que va a alcanzar a 8,5 millones de personas, que significa una asignación universal por hijo más por año, un sueldo para los jubilados más por año. Sí, bueno, pero es un sueldo más, es una ayuda. Por lo tanto, estas medidas propositivas es el camino que el gobierno está tomando. Entonces, este cepo de desempleo, que ya está comprobado, déjame terminar la idea. Cuando el peronismo hablaba, o cuando los sindicalistas hablaban con Cristina y les decían que querían una medida así de la doble indemnización, ella misma decía que esto no funcionaba porque espantaba al capital. ¿Y ahora qué pasó entonces? ¿Por qué cambiamos de opinión? Cuando esta misma medida se tomó en el gobierno de Duhalde, se llevaba 4 años de recesión. Este no es el punto de la Argentina, este es un punto de despegue. Hemos arreglado con los HOSDAU, se están tomando medidas propositivas, medidas de pymes, medidas de primer empleo para ayudar a los chicos de 18 a 24 años a generar empleo. Ese es el país que queremos. Entonces, una medida de puja política para ver, como decía Polimene, quién es el más macho de la Argentina, me parece que perjudica a todos. Judy, ¿usted conoce el teorema de Baglini? Yo quisiera hablar de algo que no se dijo hasta ahora, que es que creo que el principal error político que cometió el gobierno en este punto, me puedo equivocar, obviamente, todo es opinable, es haber mandado a abstenerse al bloque, porque si la postura era en contra, Silvana Giudici está diciendo que es en contra, está hablando peste de la ley, Rogelio Frigerio dijo, digamos, habló muy mal de la ley. Si la postura es en contra, tenía que votar en contra. ¿Por qué no lo hizo? Porque Macri está enojado con Sergio Massa. Está enojado con Sergio Massa y con el peronismo. ¿Y qué quería? Quería dejar en soledad a Sergio Massa para no conformar una mayoría con Massa para derrotar al Frente para la Victoria. Y en ese sentido... porque dice que no, Carlos, pero yo creo que sí. Ninguno de Carmelita descalza. No, déjame si Sergio Massa no votaba, no votaba con Macri, tenía que votar con el Frente para la Victoria. Lo llevó a votar al masismo con el Frente para la Victoria. Ahora, el error es a mediano plazo. ¿Por qué? Massa era un aliado potencial del gobierno. Para muchas leyes, el gobierno va a necesitar votar los jueces en el Senado, los jueces de la Corte Suprema, la ley de pymes, la ley de empleo joven, muchas leyes, la justicia 2020, el blanqueo impositivo. Va a necesitar aliados en el Congreso. Y yo me pregunto ahora, ¿cómo va a ser para recomponer con este estado de situación? Mañana seguramente va a ser un discurso muy fuerte contra el peronismo y contra Massa. Es decir, creo que no. Para como ya no se sale de... Comparto el análisis. La vaina, sí. A ver, porque también escuchaba a Giudici cuando hacía referencia que se está jugando a ver quién la tiene más grande. Yo creo que acá lo que se jugó y quedó en evidencia ayer es que a los que les sirve la polarización es a Macri y al Frente para la Victoria. Por eso apostaron a eso. Apostaron a eso. Mientras nosotros trabajamos para una mejor ley, no para que se coma un costo político Macri por un veto, sino para que le sirva a los laburantes, porque ese era el compromiso que teníamos con las centrales obreras y con el laburante en su conjunto. El Frente para la Victoria, con el circo que hizo la semana pasada de la sesión especial y el macrismo, juegan a la polarización. A Macri le sirve que aparezca Cristina, le sirve que el Frente para la Victoria se radicalice y apuestan a eso. De todas maneras, por otra parte, ustedes no supieron salir de esa grieta funcional, armada entre macrismo y kirchnerismo. El otro día tenían la posibilidad de acoplarse con el Frente para la Victoria para sacar una ley antidespidos que no era la ideal. Me parece que a mi gusto era mucho mejor la de ustedes porque incluía el beneficio para pymes. Pero, bueno, terminaron siendo funcional a esta grieta y terminaron neutralizados. No, es que no terminamos siendo funcionales a la grieta. Lo que pasa es que la grieta existe, juegan dos actores, nosotros tenemos un bloque de 37 diputados, tampoco podemos condicionar la Cámara, lo hacemos desde la propuesta, no desde la especulación política a la que juega el gobierno y el Frente para la Victoria. Por otra parte, quería hacer referencia a estos beneficios a los cuales se refiere. En principio... No, ustedes no son Carmelita descalza tampoco, porque Massa también juega un rol. Massa quería, digamos, imponer su proyecto para decir, que nosotros vamos a el Frente para la Victoria o para decir, pero usted lo acaba de decir, la postura de abstenerse. Hay un dato que nadie lo dice. El año que viene hay elecciones.
Claro, todo busca proyección, todo es poder. Si no, yo voy, lo van 5 meses. Acá todos juegan su rol, el peronismo mostrar poder, Massa liderazgo, ser el líder opositor. Ahora, yo quiero saber, ¿sí o no? ¿Hubo pacto entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, Facundo? Bueno, es evidente. ¿Cómo va a haber un pacto? La sesión de ayer... Pero, perdóname, ¿cómo va a haber un pacto? Están metiendo una ley, están sacando una ley, ¿cómo pueden hablar de pacto? Aparte, quiero volver a algo que me preguntaba Polímeno, ¿no? Me decía, el teorema de Baglini. Eso es el teorema de Baglini. Presentar un paquete de pymes, como presentó el bloque de Massa, que implicaba un costo fiscal imposible de pagar, es porque saben que no van a gobernar. El espectador no sabe qué es el teorema de Baglini. Yo quiero hacer referencia... Chicos, ordenemos. A ver, voy a hacer referencia a algo. Ayer el diputado Felipe Solá, cuando se estaba debatiendo la cuestión del IVA, dijo una cosa muy interesante. El costo fiscal por la quita del IVA representa 17.000 millones de pesos para distribuir entre casi 9 millones de personas. El costo fiscal de la quita de retenciones es más o menos lo mismo, 17.000 millones de pesos, pero repartido entre 50.000 productores. Entonces, esa es la diferencia. Es una cuestión de concepción, es ideológico. Y la respuesta que dio el gobierno a las pymes y el documento ese que firmaron, es una respuesta que se le dio al tratamiento legislativo que estamos llevando adelante nosotros. No es que el gobierno pensaba en las pymes. Si hubiera pensado en las pymes, no le hubiera subido la tarifa un 500% o la tasa de interés para atravesar una situación de crisis comprometida. Buenas noches. No va a haber costo político porque no hay ola de despidos. El mercado laboral se nutre... ¿Dijo que no hay ola de despidos? El mercado laboral se nutre de 300.000 despidos y 300.000 empleos mensualmente. Ese es el mercado laboral en nuestro país. Hay que levantar las antenas cuando supera los despidos en gran medida a los empleos. Bueno, si comparamos el abril del 2015 con el abril del 2016, tenemos que hay 60.000 empleos nuevos. ¿Alcanza? No alcanza para nada. ¿Es un porcentaje óptimo? Formal, tampoco. Hay que trabajar muchísimo y lo estamos haciendo. Luis, recién dijiste en el mientras tanto, ¿qué? En el mientras tanto, salimos del cepo. En el mientras tanto tuvimos acceso al crédito internacional. En el mientras tanto liberamos las economías regionales para eliminar las retenciones. Hay esperanzas que se van transformando en confianza. ¿Y qué es lo que está generando? El mes pasado, el vehículo que más se vendió en nuestro país por primera vez fue una camioneta. Eso tiene que ver con despertar el campo. Está bien. En las economías regionales, vengo de San Juan, la minería, 200 empleos en el último mes. Y porque por ahí se habla, por ahí lo escucho a muchos que dicen, porque le dieron a las minerías. No, se le sacó las retenciones porque ningún país en el planeta las cobraba. La única manera de equiparar la cancha hacia afuera era que pero ningún país del planeta ningún país del planeta roban como roban. Bueno, eso es para que no roben. ¿Cómo hacer cargo de ese control para atrás? Me parece que acá con Silvana y el diputado se da un diagnóstico respecto del PRO y del kirchnerismo. Silvana dijo, antes Cristina decía esto y esto. Bienvenidos al kirchnerismo. Esto es el kirchnerismo. ¿O vos pretendés que tenga escrúpulos? Antes se llevaba por delante el Poder Judicial y ahora se vino republicano. Ese es el kirchnerismo. Es de una ingenuidad. Y lo otro, los 30.000 despidos. ¿Sabe qué, diputado? Hay algo que se llama empleo negro. Algo que se llama una persona con nombre y apellido que se queda dentro de ese conglomerado. Yo tengo la impresión, y por eso digo que le falta piel social al PRO, que cuando hablan en el laboratorio. Para hablar de 30.000 despidos o 300.000, hablan como si esto fuera un número y no un conjunto de personas que tienen una vida, que no tiene futuro, y en el mientras tanto, las inversiones de Global no les llegan, no les generan trabajo. El quitar los 300 pesos es una miseria. Los 3.000 pesos del desempleo es mejor que lo del kirchnerismo, sí, pero para eso ganaron las elecciones. Y ahora, la respuesta social no está acorde al tiempo. Vos hablás de los 30.000 despidos, 300.000 despidos, como que somos insensibles. No, es el país que tenemos, que estamos hace 5 meses y que se han ejercido un montón de medidas que son correctas, que hay que dejar trabajar el Poder Ejecutivo. Mirá, es imposible, Luis, que del Poder Legislativo tengamos la receta mágica para resolver la situación. Pero ¿cuál es? Pero mucho más poco probable es que tengan la receta mágica. Un espacio que tuvo todo el Poder Ejecutivo y Legislativo durante los últimos 12 años, que terminó acompañando la ley el Frente Renovador. Ahora, ¿por qué no dejamos trabajar este Poder Ejecutivo? Que no solamente corrigió los índices del déficit fiscal, tenemos 2 puntos a fin de año menos de déficit fiscal, porque muchos hablan del gradualismo que no se está, no, ¿cómo que no se está pensando en el gradualismo? Bajamos 2 puntos de déficit fiscal, no vamos a bajar todo el déficit fiscal. Si tenemos que ir a pagar la luz, lo que vale, tendría que ser una cosa... A ver, Alicia, buenas noches. ¿Tienen los datos? Por favor, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo están?
Bueno, primero felicitaciones a Gracias. Martín Después al final Fierro. nos felicitamos todos, sí. Bueno. Por favor, hacemos fiesta, sí. A ver, yo hablo como ciudadana común, acá hay política. A mí me parece que el ciudadano común está harto de escuchar veto, está harto de escuchar el costo político. Si lo que quiere ver es un poco de acción en todo esto, ¿no? La otra vez yo hablaba de un mercado, y el mercado tiene, principalmente tiene tres actores: el empresariado, el asalariado y el gobierno. Y a mí me parece, teniendo mi idea cerca del gobierno, digamos, ¿no? Me parece que yo sigo teniendo diferencias. Creo que el Estado, el gobierno, no está participando dentro de un sector de este mercado, que es el empresariado, como debería participar. Esa es mi impresión. La ley, no sé si es buena o mala. Lo que yo digo es que nosotros tenemos que ver que la gente necesita que el país vaya hacia adelante, y no que estemos peleando que si la ley bien, si la ley mal, si el veto, si esto, si lo otro. O sea, yo creo que se tienen que tomar más medidas a los efectos de que un actor empiece a ponerle más... Igual vos haces una evaluación racional y en este momento no estamos lejos de eso. Le quería preguntar al diputado, porque yo no sé si... A ver, realmente no salgo de mi asombro, imagino que como yo, millones en sus casas. No sé si es desconocimiento, si es cinismo, si es insensibilidad, si no es ola de despidos. Por ejemplo, no es ola de despidos. Era como la famosa sensación de inseguridad que tanto critican. ¿Cómo lo llama a 150.000 despidos? En el orden privado y público. Hubo despidos en todo, desde, pero a ver, donde uno apunte, Ministerio de Economía, de Salud, ARSAT, Atucha, pero es una lista interminable de despidos. Diego, no han habido... un desguace total. No han habido 150.000 despidos, ¿sí? por un lado. Por otro lado, ¿a vos, Diego, te cabe alguna duda que este gobierno, si no hubiese una idea buena, no lo hubiese incorporado? Como lo que está pasando en el Congreso. Ayer, sé que hay una cantidad de despidos increíble. Ayer, la gente no consigue laburo. De acceso a la información pública. Axel Kicillof, la diputada Camaño, integraban aportes ahí en vivo y en directo. Este es el nuevo Congreso que tenemos. ¿Sabes lo mejor que es reconocer que hay una crisis enorme este gobierno, del Diego, empleo? Escucha, integra todas las buenas ideas. Si hay una idea superadora, no te quepa la menor duda. Y no es que quede en la retórica. Lo estamos demostrando con esto. Es tremendo lo que está pasando. Igual me encanta porque es como si hubiésemos venido de vivir en Suecia. Yo comparto que una el Estado está quebrado, literalmente quebrado. Lo dejaron quebrado, lo dejaron quebrado. Obviamente, lo quebraron, lo vaciaron, lo esquilmaron, lo atropellaron, lo dejaron, pero tenía absolutamente... Pero el punto es que el PRO no quiere contarlo, entonces dice, estamos en una situación difícil. Bueno, cuando vos estás en una situación difícil, tomás decisiones difíciles. Si estás en una situación excepcional, tomás una medida excepcional. Es excepcional la situación del... Bueno, tomás una decisión excepcional como la ley antidespido. Entonces, la verdad que se queda en el medio, porque está Durán barbarizado con este... Durán barbarizado. No me sale... Durán barbarizado, sí. Agradezco. A ver si yo necesito un minuto, a ver, señora. Cuando vos decías antes que me decías a mí, ustedes tienen ingenuidad porque el kirchnerismo es esto. ¿Vos te acordás en el Congreso cuando nosotros discutíamos acaloradamente y decíamos el kirchnerismo está generando una matriz de empobrecimiento, está robando? Las denuncias que se hicieron en el Congreso, no nos tomes por ingenuos porque no somos ingenuos. Entonces, ese punto tiene que ver con lo que decía Brancatelli. Dice, hay 150.000 despidos, que no sé dónde lo saca el número porque no es así. 110.000 si ¿ustedes recuerdan cuando un año antes, en pleno acceso, cuando empezábamos el año electoral, el kirchnerismo incorporó 89.000 personas a la planta del Estado y todos lo denunciamos? ¿Lo recuerdan eso? ¿Cómo hizo para Entonces, incorporar? esa hipocresía que queremos instalar, que estamos echando, que no tenemos sensibilidad social, no viene desde ayer. Viene de 10 años de clientelismo, de apropiarse del Estado y de hacer de los subsidios y del clientelismo a través de los sueldos que le pagaban a los ñoquis en el Estado, un modelo político que por suerte fracasó. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Confiar en un modelo político que está pensando distinto, que no cree en una matriz de corrupción, que no cree en una matriz de apropiarse del Estado para seguir pagando
y bancando empleo, sino Son todo todos lo ñoquis, contrario. ¿no? Generar empleo Silvana y los subsidios. Un minuto. Me Por parece, favor, sí. Santi, que hay una realidad intermedia entre la crisis terminal que plantea Brancatelli y el Suecia que nos está planteando el gobierno. No estamos ante una ola de despidos masivos, porque si vos ves el procedimiento de crisis de las empresas, si haces la comparación, en 2002 hubo 2.000 empresas Pero que para que pidieron... Brancatelli se agarra para... Pero para esa información, pero para. Le están faltando el respeto a la gente. Explicar por qué. No es que están rajando en todas las empresas de Argentina gente, pero hay situaciones muy comprometidas en 4 o 5 sectores de la economía y eso el gobierno no lo está viendo. En la construcción, en la gastronomía, que están cerrando restaurantes todos los días, en la metalmecánica, porque Brasil está importando menos autos y en la UOM están rajando gente, 3.000 despidos hubo según Antonio Caló, y en los medios de comunicación, que de paso está bueno que lo digamos, que están cerrando radios y están echando gente de diarios. Entonces hay 4 o 5 rubros que la están pasando muy mal en la Argentina. ¿Eso quiere decir que somos Mozambique, como dice Brancatelli? No. Pero hay algo que el PRO no está viendo. Las dos cosas. No, ya no, sí. Me sorprendía, no le pude contestar al diputado, porque hay datos concretos, ¿no? Y lo bueno es tener una discusión con datos arriba de la mesa. La ciudad de Buenos Aires tiene una estadística de que en 4 meses hubo un 20% de inflación. O sea, la inflación se comió el aumento que tuvieron los jubilados. Por otra parte, según la UCA, hay 1.400.000 pobres más. Yo comparto el análisis que hace Giudici, lo comparto, pero ahora, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Al Frente para la Victoria? Si los que están a cargo del gobierno son ustedes. Digo, y de alguna manera, los que tienen las herramientas, no de alguna manera, los que tienen las herramientas para corregir estas cuestiones son ustedes. Y han profundizado las cosas que hizo mal el kirchnerismo. Y no es que todos se ven perjudicados. Se ven perjudicados las grandes mayorías, ¿no? 1.400.000 pobres más. Habían 12 millones, según la EUCA, con el kirchnerismo. Ahora se sumaron 1.400.000 más con la gestión de ustedes. Digo, y puede ser que escuché a varios diputados, no, pero la UCA, bueno, pero antes cuando eran oposición se agarraban de esos datos de la UCA. Y subió la indigencia. Ahora, subió la indigencia. Ahora, digo, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Digo, los datos de los despidos son de la CAME. O sea, no es que los inventan los gremios. Más de 100.000 despidos la CAME reconoce, el diario La Nación reconoce. Digo, entonces, parece que de alguna manera dice, no, pero déjenlo gobernar a Macri. Macri da respuesta a partir de lo que nosotros proponemos. Lo que pasa es que en la ciudad de Buenos Aires, si bien se ha dado más la inflación, y es cierto lo que decís, hay que tener en cuenta que el tarifazo en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires fue mucho más y generó también, incrementó el tema de la inflación. Ahora, lo que tenemos que saber es que este gobierno está reconociendo esta situación, sabe que es complicada, sabe que es muy doloroso tomar algunas medidas, pero lo importante que hay que saber que los indicadores reaccionan con el tiempo. Es imposible que de la noche al día tengamos todas las medidas que esperamos. No todos mientras tanto, no, hay que saber, mientras tanto, hay medidas sociales muy importantes. Tenemos la tarifa social, hay 5 millones de argentinos que hoy están pagando 15 pesos cada 150 kWh. Estamos hablando del programa Argentina Trabaja, ellas hacen, trabajo autogestionado, entrenamiento para el trabajo, que subieron de 2.000 y pico a 3.000, 3.500 pesos. Estamos hablando de que, por ejemplo, en provincias como San Juan, Mendoza, de que los trabajadores temporarios son una piedra basal en la economía y la producción. Hoy tienen agregado la asignación universal por hijo, durante todo el año se acreditan 90 días. Son medidas muy importantes que hacen a que se empiece a reactivar la economía de a poco, lógicamente. La economía no de un día para el otro lo vamos a tener. La economía cayó, bajó el consumo. Pero por supuesto que lo que estás planteando vos, no lo estamos desconociendo, lo que está planteando Macri es hambre para hoy, pan para algún momento cuando se reactive la economía. Lo mismo que decía Kicillof en el 2014. No, se va a reactivar la economía. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que quedarnos cruzados de brazos en el Congreso esperando que las medidas de Macri para nada, no hay un resultado. Este gobierno que haya desconocido. Una cosa. Hacia adelante tenemos que saber que hay un trabajo que se realizó desde el primer día de gobierno y que los indicadores van a reaccionar. Déjame decir algo. Parece, hay una postura que dice, no, déjenlo gobernar a Macri. El tema es que lo estamos dejando gobernar y el resultado son 1.400.000 pobres más. Y por otra parte digo... Yo no escuché a nadie que dijera déjenlo gobernar. Estamos diciendo el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo principalmente, es el que decide el trazo medidas muy importantes. Por otra parte digo, el Ministerio de Economía
que han dado una proyección. Déjame decir esto y después te dejo. Vos sabías, digo, hay 1.400.000 pobres más, los sectores del trabajo están sufriendo pérdida de poder adquisitivo, los jubilados están sufriendo pérdida de poder adquisitivo. Cierro esto, 20% de inflación, 18 ponele si no tomamos la de Capital Federal, los jubilados tuvieron un 15% de inflación. Ahora, con la devaluación y la quita de retenciones, los sectores del agro tuvieron un 100% aumento de sus ingresos. O sea, no todos perdidos, le bajaron la renta. Lo sabemos, Facundo, lo que hay que saber. No, es que lo sabemos eso, no estamos desconociéndolo. Bueno, entonces, para nada. Ganan los que más ganan y pierden los que menos ganan. Pero está bien, lo que sabemos. No está bien, está mal. Por supuesto que está mal por la realidad que tenemos. Bueno, arrancamos pero no es la realidad, son lo que hay que saber que las medidas que se han implementado generaron un país más injusto. Hay un país más injusto. Y la esperanza que se generó al principio se ha generaron un país más injusto que el que dejó el kirchnerismo. Es más injusto. Que nuestro país hacia afuera ha ido a buscar 15.000 millones de dólares y se haya conseguido 70.000 millones de dólares, son puntos muy importantes que no podemos desconocer. Es muy injusto dejarlo afuera de esta discusión. A ver. Yo creo que lo que está ocurriendo era previsible por el manejo que venía haciendo el kirchnerismo en la economía. Todo el mundo sabía que se venía a pique, que hace 4 años que no se crecía. O sea que creo que uno de los errores políticos que cometió el gobierno es no dar la realidad efectiva de la situación apenas asumió, porque esto era como la famosa crónica de una muerte anunciada. Veníamos muy mal, no se creaba trabajo, no se creció durante 4 años, se emitió en forma desmesurada, crearon una inflación imposible de contener. Entonces, estos son los efectos de esa crisis. Ahora, que el gobierno acierte o no en la solución, habrá que verlo, pero también hay que darle tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, en el año 89, nos costó 2 años equilibrar la inflación. ¿Cuánto era la inflación en ese momento? 5.000%. Yo no entiendo qué es darle tiempo. 196, la Argentina, 196% en julio del 81. Nos llevó 2 años. Ahora, un minuto. Si vos le querés explicar a este país a una persona que no, es increíble, porque la verdad que tenemos un país tan maravilloso, tan rico, tan solidario, tan ejemplar en tantos sentidos, que uno a veces ve los números, los índices, y no puede creer por lo que hemos pasado y por lo que estamos pasando. Es inexplicable y triste, ¿no? Es que hayamos sobrevivido. Escuchar la inflación que dijo, ¿no? Yo la viví, digamos, yo soy bastante más viejo que vos, y yo lo pasé y me acuerdo. Todo el mundo, los jóvenes no lo saben. Pero acuérdense lo que era mayo del 89. Y para el menemismo la culpa la tenía algo que planteó Facundo y que planteó de alguna manera Silvana, que es el tema, mientras tanto, yo creo que nos hemos acostumbrado, y eso también se lo debemos al kirchnerismo, que vos no podías disentir, porque si disentías eras destituyente. Yo creo que el PRO también tiene que acostumbrarse a eso. Hay que disentir, digamos, ¿qué se hace en el mientras tanto? Hay que dejarlo gobernar al presidente Macri, obvio que hay que dejarlo gobernar, pero en mientras tanto no se puede disentir desde el Congreso, eso se llama república, no se puede disentir de la justicia, no se puede disentir de la opinión. El mientras tanto, hay un paquete de medidas que parece que se ignoran. Hay un anuncio de obra pública que va a generar empleo, el paquete de pymes, el tema de primer empleo, todo eso ¿pasó inadvertido? No, pasó en estos 5 meses, luego de un proceso de destrucción de la matriz productiva de la Argentina y con una hipocresía tan grande, Luis, porque señalaba recién Jonathan, dice, los medios de comunicación están despidiendo gente, ¿sabes por qué? Porque eran medios fantasma, que vivían por la pauta, 20.000 millones de pesos por año destinados a sostener a Skolky y a Cristóbal López. Claro que van a cerrar esos medios. ¿Está mal o está bien? Hay que generar pluralidad de voces, pero medios genuinos que generen empleo y no que se queden con la guita de los laburantes que no aportaban un solo mango de las cargas laborales. No, yo hay algo que no entiendo del relato, porque todo el proceso político lo tiene, y este gobierno también, es si hay tal convicción de que la Argentina va a estar bárbara, millones de trabajos se van a crear, dijo el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, las inversiones que van a llegar, ¿cuál es el inconveniente de poner esta ley por 6 meses? Porque había un acuerdo. Había un acuerdo entre los empresarios que estaban dispuestos a firmar con los sindicalistas para no despedir a nadie. No hacía falta una ley restrictiva. Nos costó salir del cepo cambiario. ¿Cuánto tardamos en salir? ¿Te acordás cuando decíamos, cuando Macri decía, en 2 días levantamos el cepo, y lo levantó y no pasó nada? Al contrario, no le da respuesta, poner este cepo para que después no se pueda salir, me parece una locura. Ya se hizo, el propio peronismo dijo que esto no se
servía. La presidenta dijo que esto Los no contextos servía. son siempre Entonces, distintos. ¿para qué insistir? Si no es nada más que para una chicana política y hacerle morder el polvo a alguien. ¿Estás o no convencida del relato? Respecto ¿Qué relato? Al contrario, yo decía que había un relato. 6 meses. Estoy convencida de la voluntad popular y de la confianza que nos tiene la gente. El invitado, sí. La ley antidespido no solamente fue rechazada por Perón en el 54, por Cristina como senadora y como presidenta, siempre con el mismo argumento, independientemente del contexto, que fue que iba en contra a quienes generan trabajo. Una empresa chica no puede pagar ni siquiera una indemnización. Una empresa grande puede tener, no puede pagar 2, 3, 4 indemnizaciones. Ahora una empresa que está fuera de nuestro país y está anticipando alguna inversión en nuestro país, se va a otro país. 6 meses. Tenemos que saber, es que va más allá de eso. ¿Por qué Lo más? que hay que ser contundente, en que tenemos que tener un país serio y coherente. Nosotros hemos demostrado coherencia desde el primer momento. Si no formamos la contundencia de la coherencia y de la seriedad en este país, no vamos a poder esa seguridad jurídica que necesitamos para que hagan las inversiones. Otro proyecto. No, porque 6 meses. porque es una señal inequívoca para las inversiones que tienen que llegar. ¿Qué solucionas en 6 meses? En el mientras tanto, ¿sabés lo que significa para las pymes poder liquidar con las medidas que hizo nuestro presidente, poder liquidar cada 90 días el IVA? ¿Sabés lo que significa? Preguntale. ¿Sabés lo que significa poder compensar inversiones? Ahora que se calentó, pues ya nos dice, no puedo Son todas medidas nuevas. A ver, digo, el discurso, yo no sé si es demagogia, es desconocimiento. Si a las pymes las mataron con el tarifazo y con las tasas de interés que promueve el Banco Central, ¿de qué estamos hablando? Por otra parte, digo, manipulan. Digo, se instaló la doble indemnización del 2002 con otras medidas que eran las que nosotros incluíamos en el dictamen propio y se bajó la desocupación un 10%. Entonces digo, utilizan a Cristina, el cristinismo utiliza a Cambiemos cuando les conviene. Digo, seamos un poco sinceros con la gente. Está claro que la medida aislada no servía, por eso nosotros propusimos esto. Pero comparto lo que decía Rosario. A ver, ¿no quieren ponerla por 6 meses? ¿No confían en su plan económico? ¿No dicen que van a venir las inversiones? Ya beneficiaron a todos los que más ganaron, que se la llevaron en pala, dicho por la expresidenta, digo, reconocido también por el espacio de Cambiemos. Los que se la llevaron en pala se vieron beneficiados. Devaluación, quita de retenciones, los bancos se la siguen llevando en pala, le bajaron las retenciones a las mineras. Ahora no pueden pensar y confiar un poco en su plan económico y poner esto para evitar esta situación delicada, no de crisis, pero sí delicada. Le estamos dando tiempo al presidente para que gobierne. No estamos en la calle repudiando, ni las centrales sindicales están reclamando o haciendo paros. Hoy estuvieron en el Consejo del Salario, se lograron avances. No es lo ideal, pero se lograron avances. Estamos dejando de gobernar desde el Poder Legislativo, pero sancionamos una ley que es propositiva y nos la vetan. Eso es totalmente arbitrario. No es propositiva. Gracias, Moyano, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Carrió versus Lorenzetti. Volvió Carrió. Es fomentar otro tipo de leyes, como la ley de empleo joven, que vamos a discutir seguramente la semana que viene en el Congreso, la ley de apoyo a las pymes, con reclamos históricos de las pymes, que también están en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, y todas las iniciativas que estamos llevando adelante para generar este clima de inversión que necesita la Argentina para que se generen nuevos puestos de trabajo, porque necesitamos el trabajo para conseguir nuestro principal objetivo de gobierno, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es disminuir la pobreza en la Argentina. Ahora, yo me pongo en el lugar del público, ¿no?, que está de la gente, de todos los ciudadanos que están del otro lado y ven cómo de alguna manera se están midiendo las fuerzas. Yo creo que se han olvidado un poco de los trabajadores, del trabajo en sí mismo, y esto es una pulseada que ha llegado muy lejos, porque aparte, sabiendo lo que va a pasar, porque mañana se va a vetar esta ley, ¿cuál cree que es la lectura que hace la ciudadanía, no? Yo creo que tienen razón. Creo que en general, si la ciudadanía tiene esa percepción de que lo que se estaba discutiendo en el gobierno era, entre otras cosas, una interna del PJ, donde finalmente el peronismo en sus distintas expresiones terminó votando juntos, votó el kirchnerismo, el Frente Renovador y otras expresiones del peronismo, todos esta ley que de nuevo no ayuda al objetivo de generar puestos de trabajo. Y el presidente también ha sido muy claro en este sentido. Él va a decir la verdad. Si él cree que esto no funciona, por más que sea políticamente correcto, quizá apoyarlo, o demagógico, él no está para quedar bien. Él está para solucionar problemas y en este caso para esforzarse en generar condiciones para que se generen
empleo en la Argentina, y esta ley iba a contramano de todo lo que estamos haciendo desde el 10 de diciembre. Jonathan, buenas noches. Buenas noches, Santi. Sí, la jugada política del macrismo me parece que fue dar quórum, finalmente abstenerse, neutralizar la ley de Massa, que era la ley con más alto costo fiscal, estamos hablando de 50.000 millones de pesos, y también hubo una negociación que poco se supo entre el macrismo y el masismo, porque el gobierno le concedía a Massa la posibilidad de que salga la ley antidespidos solamente para las grandes empresas, pero había que eliminar la doble indemnización. Massa no aceptó, Macri, bueno, ahí se enojó y la orden del presidente fue sacar el veto, que va a ser veto total. Mañana, mañana 10:30 en Cresta Roja, sí. Exactamente. La pregunta para el ministro Frigerio es, bueno, se podría venir un paro nacional. Las dos CTA, la CTA de Pablo Micheli y la CTA de Hugo Yasky, ya dijeron que van a un paro nacional. No tenemos noticias ni de Hugo Moyano, ni de Antonio Caló, ni de Luis Barrio Nuevo. ¿Cómo evalúa el gobierno un eventual paro nacional? Nosotros estamos trabajando con los representantes de los trabajadores en otra agenda. Hoy hubo una reunión muy importante donde se decidieron cosas trascendentes para la gente, para los trabajadores. Se aumentó el seguro de desempleo, que no se había aumentado durante 10 años, de 400 pesos, que era el seguro de desempleo vigente, a 3.000 pesos. Y se fijó un incremento para el salario mínimo vital y móvil, que pasó a 8.060 pesos, más otras paritarias que se van terminando de cerrar y que permiten el reacomodamiento salarial y de alguna manera generan que no haya pérdida del poder adquisitivo del salario por una inflación que seguramente se reduzca, pero en la segunda parte del año. Ahora, una cosa, ministro, porque pasa como en las cuestiones importantes en los últimos tiempos, que el país ve todo de una manera y otros ven todo de otra. ¿No hubiese sido mejor un punto de encuentro en esta ley en particular? Bueno, a ver, pero nosotros buscamos siempre el punto de encuentro. Fijémonos lo que pasó ayer en un día histórico para la Argentina y para el federalismo, como fue el encuentro de todos los gobernadores, junto con el representante, en este caso, del gobierno nacional, que fue el ministro del Interior, en Córdoba. No se recuerda una reunión de todos los gobernadores juntos en un lugar que no sea la capital federal. No pasaba esto en el pasado. Y hoy, ayer nos juntamos todos los gobernadores a discutir, a debatir durante más de 3 horas sobre temas concretos que hacen a los problemas de la gente. Y resolvimos cosas, de nuevo, históricas. Nunca hubo un pacto, un acuerdo fiscal federal que significara recursos para las provincias. Nunca. Siempre, cada vez que el gobierno nacional fomentaba un acuerdo con las provincias, era para sacarle plata. Y así fue como se generó un sistema en el cual, sobre todo estos últimos 10 años, pero básicamente desde el año 90 para acá, donde el gobierno nacional concentró cada vez más recursos. ¿Y qué hacía después el gobierno nacional? Intentaba someter políticamente a las provincias, a los municipios, usando precisamente esos recursos. Esa forma de hacer política se terminó el 10 de diciembre. El 10 de diciembre desde el 10 de diciembre estamos trabajando con nuestros socios, que son los gobernadores, en la construcción de un verdadero país federal. ¿Y qué significa esto para la gente? Significa que vamos a intentar que los recursos se gasten mejor, que haya más descentralización de recursos, que haya más cercanía entre los representantes que están precisamente más en la trinchera respecto a la gente, los intendentes y los gobernadores, y que tienen necesariamente más conocimiento de cuáles son las necesidades concretas y reales de la población, y a nuestro juicio están más capacitados para darle una respuesta, pero para eso necesitan recursos, y eso es lo que empezamos a construir desde ayer con un acuerdo nuevamente histórico para la Argentina. Sí, Luis. Ministro, buenas noches. Yo lo escucho y, digamos, en algunas cosas comparto. A mí me parece que el gobierno no está entendiendo en el mientras tanto. Usted acaba de decir, vivimos momentos muy difíciles. La ley antidespido es mala, según el gobierno. ¿Qué propone para el mientras tanto, para la gente que mañana se va a quedar sin trabajo? Pues yo veo proyectos a mediano o largo plazo. Hay gente que no puede esperar, claro. Digo, mañana se queda sin trabajo, mañana me quedo yo sin trabajo, pues supongo que no me contestará seguro de desempleo 3.600 pesos, porque no se puede vivir. Digo, en el mientras tanto, pues si no, el esfuerzo solo cae en una parte, que es en el trabajador. Nosotros somos plenamente conscientes de que la Argentina vive una crisis estructural del empleo. Desde hace 5 años que la economía argentina no puede generar empleo privado, empleo en blanco, empleo que paga las cargas sociales y empleo que paga buenos salarios. No lo puede hacer. Esta economía desde hace 5 años no lo puede hacer. Tenemos evidentemente un problema de empleo estructural que lo tenemos que resolver. ¿Cómo se resuelve ese empleo? Con inversión. No hay otra forma. Entonces, estamos impulsando y apoyando
todas las iniciativas que tengan como objetivo generar un clima de inversión de los argentinos, inversión que signifique traducir el ahorro externo en inversiones reales en nuestro país. Esa es la única forma, no existe otra forma de solucionar este tema y de darle tranquilidad a la gente. La gente en la Argentina, los argentinos viven angustiados por el tema del empleo desde hace años, no es un tema puntual de ahora. Desde hace años el desempleo pasó a ser, junto con la inflación y la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los argentinos. A ver, porque, Chavo de Rosario, por favor, pero mañana es el anuncio, mañana 10:30 anuncia Macri, veta la ley y todo, y después lo que sigue a continuación es el paro nacional, ya lo saben eso. Claro. Nosotros confiamos en que la clase, en que el sector de la dirigencia gremial va a estar a la altura de las circunstancias. Claro, yo creo que sí. Venimos hablando con muchos representantes de los trabajadores y no vemos esa actitud. No sentimos esa actitud y vamos a seguir dialogando con ellos como lo venimos haciendo. Lo que se tradujo en la reunión de hoy, que también fue muy importante con el ministro del Trabajo, para generar condiciones de nuevo, para que se creen empleos en la Argentina. Lo que necesita la Argentina es bajar la pobreza, es reducir la pobreza. Y no hay otra forma que creando trabajo. Hace rato que en la Argentina esto no sucede. ¿Y cómo se crea trabajo? Porque es como si estuviéramos esperando que... No hay otra cosa. Y para que haya inversión necesitamos ciertas condiciones en la economía que hasta el 10 de diciembre no existían y tuvimos que generar muchos cambios en la economía. Tuvimos que salir de los cepos que tenía la economía, no solo el cepo cambiario, teníamos cepos a las exportaciones, cepos a las importaciones, teníamos un aislamiento de la Argentina de muchísimos años respecto a lo que pasaba en el mundo no miraba a la Argentina y en consecuencia no teníamos ni siquiera la esperanza de que vinieran inversiones a nuestro país, eso cambió. Hoy cuando uno va al exterior, nota que la Argentina es una de los países más atractivos para recibir inversiones. Y eso es muy importante, y eso va a traducirse en inversiones, y eso seguramente va a impulsar que los argentinos también inviertan en nuestro país. Pero la gente más necesitada, recién estaba viendo una imagen de una persona de la indigencia. ¿Cómo hace para esperar? ¿Cómo hace para soportar estos niveles de inflación? ¿Cómo se hace? ¿Y qué hacen ustedes como gobierno para de alguna manera amortiguar el golpe tremendo que sufre esta clase, hecho, ¿no? Una de las clase social de la más castigada. Una de las leyes que se votó ayer. Ayer se votaron 3 leyes, muy importantes, 2 de ellas. La ley de acceso a la información pública es una ley que va en línea con esta idea de generar... Que tenemos, por lo tanto, la voy a vetar. Lo dijo antes de ingresar la ley al Congreso y a la par abrió una instancia de negociación, llamó a los empresarios, llamó a los sindicatos se negaron a acompañar ese acuerdo que sí se firmó y ahora parece que el tema es si hay paro o no hay paro, si gana o pierde masa. No dieron tiempo ni siquiera a ver en efecto las medidas que se han tomado, porque a la par que este cepo de desempleo que se intenta poner con la vieja mecánica del kirchnerismo, el gobierno anunció medidas absolutamente propositivas, ¿no? La creación de un paquete de fomento para las pymes, la ley que anoche pasó inadvertida y es importantísima porque hace años que la estábamos promoviendo en el Congreso y no había voluntad política para votarla, como la reducción del IVA que va a alcanzar a 8,5 millones de personas, que significa una asignación universal por hijo más por año, un sueldo para los jubilados más por año. Sí, bueno, pero es un sueldo más, es una ayuda. Por lo tanto, estas medidas propositivas es el camino que el gobierno está tomando. Entonces, este cepo de desempleo, que ya está comprobado, déjame terminar la idea. Cuando el peronismo hablaba, o cuando los sindicalistas hablaban con Cristina, les decían que querían una medida así de la doble indemnización, ella misma decía que esto no funcionaba porque espantaba al capital. ¿Y ahora qué pasó entonces? ¿Por qué cambiamos de opinión? Cuando esta misma medida se tomó en el gobierno de Duhalde, se llevaba 4 años de recesión. Este no es el punto de la Argentina, este es un punto de despegue. Hemos arreglado con los HOSDAU, se están tomando medidas propositivas, medidas de pymes, medidas de primer empleo para ayudar a los chicos de 18 a 24 años a generar empleo. Ese es el país que queremos. Entonces, una medida de puja política para ver, como decía Polimiene, quién es el más macho de la Argentina, me parece que perjudica a todo. Judy, ¿usted conoce el teorema de Baglini? Yo quisiera hablar de algo que no se dijo hasta ahora, que es que creo que el principal error político que cometió el gobierno en este punto, me puedo equivocar, obviamente, todo es opinable, es haber
mandado a abstenerse al bloque, porque si la postura era en contra, Silvana Giudici está diciendo que es en contra, está hablando peste de la ley, Rogelio Frigerio dijo, digamos, habló muy mal de la ley, si la postura es en contra, tenía que votar en contra. ¿Por qué no lo hizo? Porque Macri está enojado con Sergio Massa, está enojado con Sergio Massa y con el peronismo, ¿y qué quería? Quería dejar en soledad a Sergio Massa, para no conformar una mayoría con Massa, para derrotar al Frente para la Victoria. Y en ese sentido, porque él dice que no, Carlos, pero yo creo que sí. Ninguno es Carmelita descalza. No, déjame terminar el razonamiento. Si Sergio Massa no votaba, no votaba con Macri, tenía que votar con el Frente para la Victoria. Lo llevó a votar al masismo con el Frente para la Victoria. Ahora, el error es a mediano plazo. ¿Por qué? Massa era un aliado potencial del gobierno. Para muchas leyes, el gobierno va a necesitar votar los jueces en el Senado, los jueces de la Corte Suprema, la ley de pymes, la ley de empleo joven, muchas leyes, la justicia 2020, el blanqueo impositivo. Va a necesitar aliados en el Congreso. Y yo me pregunto ahora, ¿cómo va a ser para recomponer? Dañó, claro. Con este, dañó la relación. Digamos, con este estado de situación. Mañana seguramente va a ser un discurso muy fuerte contra el peronismo y contra Massa. A ver, es decir, creo que no. Para como ya no se sale de... Comparto el análisis. La vaina, sí. A ver, porque también escuchaba a Giudici cuando hacía referencia que se está jugando a ver quién la tiene más grande. Yo creo que acá lo que se jugó y quedó en evidencia ayer es que a los que les sirve la polarización es a Macri y al Frente para la Victoria. Por eso apostaron a eso. Apostaron a eso. Mientras nosotros trabajamos para una mejor ley, no para que se coma un costo político Macri por un veto, sino para que le sirva a los laburantes, porque ese era el compromiso que teníamos con las centrales obreras y con el laburante en su conjunto. El Frente para la Victoria, con el circo que hizo la semana pasada de la sesión especial y el macrismo, juegan a la polarización. A Macri le sirve que aparezca Cristina, le sirve que el Frente para la Victoria se radicalice y apuestan a eso. Por otra parte, ustedes no supieron salir de esa grieta funcional, armada entre macrismo y kirchnerismo. El otro día tenían la posibilidad de acoplarse con el Frente para la Victoria para sacar una ley antidespidos que no era la ideal. Me parece que a mi gusto era mucho mejor la de ustedes porque incluía el beneficio para pymes. Pero bueno, terminaron siendo funcional a esta grieta y terminaron neutralizados. No, es que no terminamos siendo funcionales a la grieta. Lo que pasa es que la grieta existe, juegan dos actores, nosotros tenemos un bloque de 37 diputados, tampoco podemos condicionar la Cámara, lo hacemos desde la propuesta, no desde la especulación política a la que juega el gobierno y el Frente para la Victoria. Por otra parte, quería hacer referencia a estos beneficios a los cuales se refiere. En principio... No, ustedes no son Carmelita descalza tampoco, porque Massa también juega un rol. Massa quería, digamos, imponer su proyecto para decir, que nosotros vamos a trabajar Frente para la Victoria o para decir, pero usted lo acaba de decir. Chicos, la postura de abstenerse. Hay un dato que nadie lo dice. El año que viene hay elecciones. Claro. Todo busca proyección, todo es poder. Si no, ya voy, lo van 5 meses. Su rol, acá todos juegan su rol, el peronismo mostrar poder, Massa liderazgo, ser el líder opositor. Ahora, yo quiero saber, ¿sí o no? ¿Hubo pacto entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, Facundo? Bueno, es evidente. ¿Cómo va a haber un pacto? La sesión de ayer... Pero perdóname, ¿cómo va a haber un pacto? Están metiendo una ley, están sacando una ley. ¿Cómo pueden hablar de pacto? Aparte, quiero volver a algo que me preguntaba Polímeno, ¿no? Me decía, el teorema de Baglini. Eso es el teorema de Baglini. Presentar un paquete de pymes, como presentó el bloque de Massa, que implicaba un costo fiscal imposible de pagar, es porque saben que no van a gobernar. El espectador no sabe qué es el teorema de Baglini. Yo quiero hacer referencia... Chicos, ordenemos. A ver, voy a hacer referencia a algo. Ayer el diputado Felipe Solá, cuando se estaba debatiendo la cuestión del IVA, dijo una cosa muy interesante. El costo fiscal por la quita del IVA representa 17.000 millones de pesos para distribuir entre casi 9 millones de personas. El costo fiscal de la quita de retenciones es más o menos lo mismo, 17.000 millones de pesos, pero repartido entre 50.000 productores. Entonces, esa es la diferencia. Es una cuestión de concepción, es ideológico. Y la respuesta que dio el gobierno a las pymes y el documento ese que firmaron, es una respuesta que se le dio al tratamiento legislativo que estamos llevando adelante nosotros. No es que el gobierno pensaba en las pymes. Si hubiera pensado en las pymes, no le hubiera subido la tarifa a un 500% o la tasa de interés para atravesar una situación de crisis comprometida. Buenas noches. No va a haber costo político porque no hay ola de despidos.
el mercado laboral se nutre... ¿Dijo que no hay ola de despidos? El mercado laboral se nutre de 300.000 despidos y 300.000 empleos mensualmente. Ese es el mercado laboral en nuestro país. Hay que levantar las antenas cuando supera los despidos en gran medida a los empleos. Bueno, si comparamos el abril del 2015 con el abril del 2016, tenemos que hay 60.000 empleos nuevos. ¿Alcanza? No alcanza para nada. ¿Es un porcentaje óptimo? Formal, tampoco. Hay que trabajar muchísimo y lo estamos haciendo. Luis, recién dijiste en el mientras tanto, sí. ¿Qué? En el mientras tanto, salimos del cepo. En el mientras tanto tuvimos acceso al crédito internacional. En el mientras tanto liberamos las economías regionales para eliminar las retenciones. Digo, hay esperanzas que se van transformando en confianza. ¿Y qué es lo que está generando? El mes pasado, el vehículo que más se vendió en nuestro país por primera vez fue una camioneta. Eso tiene que ver con despertar el campo. Está bien. En las economías regionales, digo, vengo de San Juan, la minería, 200 empleos en el último mes. Digo, y por ahí se habla, por ahí lo escucho a muchos que dicen, che, porque le dieron a las minerías. No, se le sacó las retenciones porque ningún país en el planeta las cobraba. La única manera de equiparar la cancha hacia afuera era pero ningún país del planeta. Ningún país del planeta roban como todo. Bueno, eso es para que no roben. ¿Cómo hacer cargo de ese control para atrás? Hay que me parece que acá con Silvana y el diputado se da un diagnóstico respecto del PRO y del kirchnerismo. Silvana dijo, antes Cristina decía esto y esto. Bienvenidos al kirchnerismo. Esto es el kirchnerismo. ¿O vos pretendés que tenga escrúpulos? Digo, antes se llevaba por delante el Poder Judicial y ahora se vino republicano. Ese es el kirchnerismo. Es de una ingenuidad. Y lo otro, muchas los 30.000 despidos. ¿Sabe qué, diputado? Hay algo que se llama empleo negro. Algo que se llama una persona con nombre y apellido que se queda dentro de ese conglomerado. Yo tengo la impresión, y por eso digo que le falta piel social al PRO, que cuando hablan en el laboratorio. Para hablar de 30.000 despidos o 300.000, hablan como si esto fuera un número y no un conjunto de personas que tienen una vida, que no tiene futuro, y en el mientras tanto, las inversiones de Global no les llegan, no les generan trabajo. El quitar los 300 pesos es una miseria. Los 3.000 pesos del desempleo es mejor que lo del kirchnerismo, sí. Son los sectores que ya de por sí son competitivos en la Argentina, pero los países desarrollados tienen otra característica, que es que son países altamente diversificados, que producen muchas cosas. La Argentina aquí tiene que producir muchísimas más cosas de las que produce hoy en día. Muchas gracias, Frigerio, por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, veremos, tiempo al tiempo, el tiempo desnuda verdades, ¿no? Si ustedes lo que dicen se concreta o no, estaremos aquí expectantes. Muchísimos invitados, por supuesto, el tema del día es este. ¿Qué pasó en la Cámara? Fue una sesión larga, ¿cuánto? Un día entero estuvieron ahí prácticamente. Consenso con respecto al paro nacional. Yo te decía recién que el movimiento obrero organizado está dividido, las dos CTA quieren ir al paro para rechazar este veto y las tres CGT están discutiendo. La CGT Moyano no quiere ir al paro en principio, la CGT Caló tiene una interna hacia adentro y la CGT Barrio Nuevo no quiere ir al paro de ninguna manera. La discusión política que se viene ahora es qué costo político va a pagar Mauricio Macri por el veto. En el gobierno, Rogelio Frigerio, la gente del PRO, están convencidos que el costo político va a ser mínimo. Tiene espaldas aún su imagen, sí. Exactamente, lo que dicen en el PRO es el 51% que lo votó a Macri no le importa tanto que Macri llegue a vetar esto. Lo que te dicen ellos es la preocupación de la gente es la inflación, pero si vos mirás las encuestas, el otro día miraba una del COPUB, el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, por primera vez en mucho tiempo se instala la preocupación de perder el laburo en la calle. La inseguridad siempre estuvo, la inflación subió, pero por primera vez se instaló, no digo que haya una ola de despidos masivos, estoy diciendo que hay una sensación de miedo a perder el trabajo en la calle. Moyano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo lo escucho, por favor? Bueno, con respecto a las centrales sindicales, ahí yo lo escuchaba a Micheli, hablé hace un rato con Pablo Micheli, hablé con Hugo Moyano, no hablé con Caló, pero sé que no están en una posición radical de ante una situación de veto realizar una medida de fuerza. Justamente el sábado hay una reunión de la Pastoral Social en donde van a estar los 5 representantes de las centrales sindicales y van a discutir qué postura tener. A ver, los más interesados sobre esta ley, más allá de que algún diputado habló en nombre de los trabajadores y se arrogó representatividad de los trabajadores, me parece que los más de alguna manera interesados en la sanción de esta ley, que fueron y la respaldaron en el Congreso, son las centrales sindicales, que aparte de respaldarlas en el Congreso hicieron un acto con 300.000 trabajadores pidiendo una serie de cuestiones y en el primer lugar esta cuestión de los despidos.
Por lo tanto, me parece que ningún legislador se puede arrogar la representatividad de los trabajadores y esto es algo que se decide dentro de las centrales sindicales que también hay que tener en cuenta, están en el medio de la discusión paritaria. Sí, ahora, Luis, por favor. El presidente le dijo a una mesa chica que integra Frigerio, Frigerio, Lopetegui, D'Andrés, Marcos Peña, por supuesto, le dijo, nosotros vamos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Y le dijo a María Eugenia Vidal, esto me hace acordar a la toma de uno de los parques aquí en la ciudad de Buenos Aires, cuando nos decían, vayan y negocien y díganles, prométanles una casa para que se vayan. Y Macri dijo, no, porque está mal tomar un lugar para dar una casa. Por lo cual me parece que se enfrenta Macri a la segunda crisis severa para ver cómo sale de allí. Primero fue la de los holdouts, cuando se creía que en el Congreso sin mayoría no podía pasar, y ahora con esto. Según él, coincido con Johnny, él dice, no vamos a pagar ningún costo porque salvo el círculo rojo, volvieron a usar la palabra círculo rojo, salvo el círculo rojo, el resto no está viviendo este fenómeno de desempleo. Y es la pregunta, yo me quedé con una sensación de no respuesta de Frigerio, esto ya es opinión. Está bien, no les gusta la ley antidespido, no les gusta la doble indemnización. Bueno, ¿cuál es? Claro. El mientras tanto no lo puede abordar el PRO. Sí, Eduardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opina un viejo conocedor de la política? Reitero mis felicitaciones a todos por Martín Fierro. Muchísimas gracias. Los que venimos con alguna frecuencia nos sentimos partícipes. Y parte también del triunfo, claro. Si no fuera por nosotros, la verdad que... Sí. Después se lo mando, Eduardo. De brazo. O una cena, también tenemos una partecita. Igual no ganó el programa, eso lo perdimos. Sí, ganamos nosotros, pero está muy bien, igual se lo mando. Yo quiero hacer esta consideración. A mí me encanta el libre juego de las instituciones que se está dando. Una ley que viene del Senado, bueno o mala, yo no abro juicios sobre la calidad de la ley, pero viene del Senado, Cámara Iniciadora, va a diputados, Cámara Revisora, la Cámara de Diputados la aprueba, el oficialismo hace una táctica de abstenerse para que salga la sanción de Senado. ¿Por qué? Porque sabe que es menos costo político vetar la del Senado que vetar una que había propuesto Massa, donde contempla otros aspectos. O sea, para ellos es más barato esto que el otro. Y en cuanto al veto, está en la Constitución, este es el libre juego de las instituciones. Yo digo, es menos costo político un veto que un DNU, porque para eso está previsto, ¿no? Después, si paga o no el costo político, pero tiene el Poder Ejecutivo, tiene injerencia en el Poder Legislativo como iniciador de leyes y también para vetarlas, ¿no? Sí, por favor. Durante toda la semana planteaste aquí, Santiago, que era un juego a ver quién la tenía más larga. Total, es un juego de poder. Hasta anoche mismo Massa estuvo en los canales de televisión contestando entrevistas diciendo yo la tengo más larga y voy a tratar de imponer mi ley. Lo que ocurrió finalmente es que el gobierno prefirió que se aprobara la ley del Frente para la Victoria para polarizar, diciendo mi verdadero opositor enfrente es el Frente para la Victoria, que tiene su mala prensa entre los votantes. Hace un punto porque te pregunto algo que dijo él, él dice, el kirchnerismo quiere que le vaya mal al gobierno de Macri. Y yo no. Y yo, dice Massa, yo quiero que le vaya bien a la Argentina. Bien, habría que preguntarle qué piensa ahora Sergio Massa respecto a lo que ocurrió anoche y que terminó con su fuerza política votando en parte y bajando y no votando en otra parte la ley del kirchnerismo. De hecho, de Mendiguren, con quien el joven Moyano se peleó en público, terminó bajando pero no votando y otros sí votaron. El verdadero derrotado acá es el masismo. Massa. No, a ver, nosotros desde un principio nos planteamos trabajar en una ley que le signifique un beneficio a los trabajadores. Yo creo que en este sentido salió una ley que nosotros teníamos muchas críticas, nosotros elaboramos un proyecto que creíamos, por supuesto, y quiero contestarle a Frigerio, no lo tuve acá enfrente, porque decía, esta ley no genera nuevos puestos de trabajo. Claro que no genera, porque no es una ley para generar puestos de trabajo, es una ley para evitar los despidos. Pero nosotros habíamos propuesto otra cosa, un articulado que se complementaba a esto para fomentar la estabilidad laboral y generar nuevos puestos de trabajo. Ahora, para nosotros esa era la mejor ley. Los trabajadores pueden haber perdido en ese sentido no tener una mejor ley. Ahora, en términos de costos políticos, nosotros lo dijimos desde un principio, no trabajamos para que se coma un costo político o para que el presidente vete y pague ante la sociedad. Nosotros trabajamos por una ley mejor. Sí, ¿saben qué? Yo quiero que le vaya muy bien al país. Por lo tanto, mi deseo, al querer que le vaya bien a mi país, es que haya paz social. Yo creo que lo mejor que puede hacer Macri es no vetar esta ley. Porque el costo político puede ser muy alto, costo político y costo social
Y ahora le voy a preguntar a Facundo por qué. Primero porque estaríamos... Para preguntárselo acá... No, porque la declaración fue del hermano de él. Ah, ok. Entonces quería ir a eso. Digo que va a haber un paro nacional, pero también contribuye a que la gente pierda aún más la paciencia. Saben que el pueblo argentino está siendo muy paciente con este gobierno, ¿no? Muy paciente, no sé cuánto tiempo más va a ser tan paciente como hasta ahora. Y que vete esta ley, que es antidespido, que es proteger al trabajador, dice Pablo Moyano, y te pregunto si vos coincidís con él, lo que dijo hoy, es que si Macri veta la ley de emergencia ocupacional, que es esta, va a haber una reacción. Esa reacción puede ser gremial, pero también puede haber una reacción del pueblo, saliendo a la calle. Digo, acá está... ¿Eso es un deseo tuyo? No me escuchaste. Mi deseo es que al país le vaya bien. Y dije cuál era mi postura, lo que quería hacer. Pablo Moyano dijo esto. Quería saber a qué se refería y si vos coincidís en que puede haber una reacción si Macri veta la ley. No, por supuesto que una reacción o una postura en respuesta porque, como decía antes, los gremios, las centrales sindicales respaldaron estas iniciativas parlamentarias. Esta como otras iniciativas parlamentarias. Las centrales sindicales, los líderes de las centrales sindicales se van a juntar el sábado, seguramente se va a debatir qué postura van a tener. ¿Cuál va a ser la reacción? A ver, la reacción yo no la puedo definir porque yo no lo defino a eso. Yo soy parte de una central sindical que es la CGT Azopardo, la cual conduce Hugo Moyano, la cual se tiene que juntar con sus dirigentes y definir qué postura tienen frente a esto. Pero a ver, después cada dirigente se hace cargo de lo que dice. Judici, ¿qué tal? te escucho. Buenas noches. No, me parece interesante el momento, ¿no? Que se quiere intentar, fíjate las distintas miradas, lo que se intenta es decir, bueno, que hay una crisis política, gana uno, pierde el otro. La verdad que lo que tenemos que mirar es que no pierda el país. Y desde el inicio el presidente dijo, esta ley va a generar problemas para el modelo de desarrollo y de crecimiento. Un clima para inversión, porque los inversores también se fijan cuál es el trabajo que hace el Estado, qué nivel de transparencia tiene el Estado. La ley de acceso a la información pública es una ley trascendente para la Argentina. Y la otra ley, más trascendente todavía, es la de la devolución del IVA para la canasta básica. Como le habían prometido. Sí, eso bueno, se votó ayer y eso es muy importante y va en línea con lo que planteas vos de, en el mientras tanto, hasta que ordenemos el país y lo pongamos de pie, cuidemos a los sectores más vulnerables que sabemos que sufren, que sabemos que la están pasando mal, que sabemos que muchos no llegan a fin de mes. No vivimos en una caja de cristal. Somos conscientes de lo que está pasando con nuestra gente y estamos trabajando 14 horas por día, 7 días a la semana para intentar resolver esos problemas. No estamos bien, pero estamos convencidos que en este camino vamos a estar bien próximamente. Sí, Rosario. Sí, ministro, buenas noches. Buenas noches. A ver, los empresarios cuando uno habla con ellos dicen, tenemos buenas expectativas de que el país pueda crecer, llegan inversiones y ojalá que las inversiones lleguen para desarrollar al país. Pero los trabajadores tienen miedo de perder el trabajo. Sube el precio del pan, sube el precio de la nafta, el ministro Aranguren dice, bueno, si no pueden cargar, no carguen más nafta. Digo, hay una falta de sensibilidad respecto de la obligación que tiene el Estado, que es cuidar al que menos tiene, al más vulnerable, y es una función fundamental de cualquier gobierno que actúe en el Estado. Esa es una opinión. No es una opinión, es lo que dice el ministro. Yo creo que el Estado, el presidente Macri, tiene una gran sensibilidad y lo expresa en hechos concretos, en medidas concretas, como la ley que impulsamos y se sancionó ayer, como los 500 pesos que dimos hace un par de semanas a la asignación universal por hijo, a las pensiones y a las jubilaciones mínimas para el mientras tanto, porque sabíamos que esta ley hasta que se implementara iba a llevar unos días. Nosotros estamos permanentemente, nosotros gobernamos para todos los argentinos, pero sobre todo con una mirada especial para los sectores más vulnerables. Cada decisión de política pública en este gobierno tiene ese objetivo. Mejorar la vida de los argentinos, pero sobre todo cuidar a los sectores más vulnerables. Sí, Gaby. Ministro, durante los meses previos a la elección pudimos observar, en el programa nuestro de radio, Ismael Bermúdez leía todos los días cómo metían gente en el Estado, que no se estaban pagando las deudas. Sabíamos claramente que quien ganase iba a tener un problema muy serio y de alguna manera el gobierno tardó 3 meses en decir cuál era la situación, qué es lo que estaba pasando. Como si a pesar de que todo el mundo sabía lo que se venía, ustedes fueron también sorprendidos. Lo cual a mí como ciudadano me da un poco de miedo. ¿Cómo puede ser que ellos que están en el gobierno, nosotros sabíamos lo que estaban por recibir y ustedes parece que se enteraron a los 3 meses? Nosotros sabíamos. Por lo menos dieron cuenta de eso a los 3 meses. Nosotros teníamos la misma idea de la herencia que íbamos a recibir que tenía la gente, no teníamos más información, porque lamentablemente hay un nivel de degradación institucional en la Argentina que hizo que no tuviéramos una transición
de un gobierno al otro. Estamos ahora por presentar una ley de reforma política que tiene un capítulo que habla de la transición, de las cosas a las cuales se tiene que obligar el gobierno presente frente al gobierno futuro. Reuniones, transferencia de información. Nosotros tuvimos que reconstruir todos los expedientes de la administración pública. Por más que queríamos acelerar, por ejemplo, el pago de la obra pública, no teníamos los certificados, habían desaparecido los papeles. Ni siquiera la gente, no había ni recursos humanos que pudieran transmitirnos la memoria institucional que es tan importante para gobernar. Tuvimos que los primeros meses reconstruir el Estado. Un gobierno que se llenó la boca durante 12 años hablando del Estado, había destruido, desmantelado el Estado. La pregunta es ¿por qué no lo contaron inmediatamente? Bueno, cuando tuvimos la información precisa, el 1 de marzo, el presidente, en el lugar que corresponde, que es el Congreso de la Nación, hizo con mucha claridad un estado de situación de la Argentina y de lo que heredó este presidente. No podemos hablar todo el día teniendo al presidente haciendo un estado de situación de lo heredado. Nosotros trabajamos para solucionar problemas. No estamos todo el día viendo no gobernamos con beneficio de inventario. Agarramos todos los problemas y los intentamos solucionar. En 5 meses pudimos solucionar varias cosas. Por supuesto que no todas. Pasaron 5 meses de gobierno. Sí. Ministro, sí. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Antes de la pregunta, una consideración y con respeto. Que digan que están trabajando para los sectores más vulnerables al momento, quizás a futuro se vean los frutos, al momento no da la sensación. Simplemente una definición bastante clara. Justamente los más necesitados y los más vulnerables son los que más han sufrido el ajuste en estos meses de gobierno. Es una apreciación y con respeto. Pero la pregunta es, si el panorama de los años que han dejado de kirchnerismo es tan desolador y ustedes están intentando hacer frente a una tormenta tan grande, ¿cómo puede ser que el panorama es tan atractivo para las inversiones? Y la segunda pregunta, en cuanto a las inversiones, ¿qué inversiones llegaron hasta el momento? Ya que Macri en campaña decía, si yo asumo, llueven las inversiones porque conozco a este en el mundo. Digo, ¿qué inversiones vinieron al país importantes que cambiaron en 160 días la realidad de la inversión en Argentina? Primero, lo que despierta el interés de la Argentina en los inversores locales y del exterior es precisamente el cambio, el notorio cambio que hubo desde el 10 de diciembre a esta parte, la rapidez con la que pudimos avanzar en muchos de los temas pendientes. Por supuesto, también los inversores y el mundo es consciente de que todos estos problemas no se pueden solucionar en cinco meses, como lo es también consciente la gran mayoría del pueblo argentino, que cuando nos encontramos en la calle nos dicen lo que sienten, que están mal, que no la están pasando bien, pero que confían en este presidente, que confían en el gobierno y que confían en un futuro mejor para la Argentina. Esa es, yo diría, la sensación de la gran mayoría de los argentinos hoy, y además de lo que surge de las encuestas. Claramente las encuestas plantean una expectativa a futuro de mejoras notable. Notable. Más, el 70% hoy de los argentinos está esperanzado con que el futuro va a ser mejor. Y lo funda esta sensación en la confianza que ha generado este presidente y este gobierno. Es precisamente esa confianza la que está generando este proceso ¿Y de qué inversiones llegaron? ¿Qué inversiones llegaron? A ver. Era muy sencilla la pregunta. Bueno, ¿Qué empresas, qué economías mundiales, qué países? La que más puestos de trabajo Angola. es Globan, que es una empresa de conocimiento, una de las más importantes de la Argentina, que anunció 5.000 puestos de trabajo. 5.000 puestos de trabajo. ¿Para cuándo? Hasta el Pensando 2020. ahora, por supuesto, de un día para el otro no lo va a generar. 5.000 puestos de trabajo en un sector clave para la Argentina, que es la industria del conocimiento. Lo que diferencia hoy a los países desarrollados de los subdesarrollados, como la Argentina, es que los países desarrollados venden inteligencia embebida en los productos que exportan. Y eso es a lo que tiene que tender la Argentina. Mientras tanto, vamos a tener una inversión récord en donde somos más competitivos, que es en el campo. Este año vamos a tener 15.000 millones de dólares de inversión en la siembra del campo, vamos a tener inversiones en la minería sustentable, vamos a tener inversiones en distintos sectores de la economía argentina y sobre todo también en un sector clave como es la energía renovable. El presidente anunció ayer el lanzamiento de las licitaciones para las inversiones en energía eólica y solar, que es por donde pasa el futuro de la matriz energética en la Argentina. Hay un montón de inversiones que recibimos
y de inversores que recibimos todos los días. Hay mucho interés en la Argentina y tenemos que hacer que este interés perdure en el tiempo, que se transforme en inversiones concretas y en generación de puestos de trabajo, porque no hay otra solución posible para reducir la pobreza en la Argentina. Hace pocas horas la juventud de todas las corporaciones de la producción agrícola señalaron que están muy preocupados porque no aumenta la fuente de trabajo en el campo. Y usted marcó en su análisis dos aspectos distintos, porque la inversión en sí misma no es un talismán, sino que puede generar puestos de trabajo, puede generar especulación. La pregunta concreta es, ¿no estamos volviendo a una economía demasiado primaria con respecto a minería, agricultura, etcétera, etcétera? Venimos de una economía absolutamente primarizada. Absolutamente primarizada. Eso no es bueno. No es bueno, para nosotros no es bueno. Y venimos de una economía donde el sector más favorecido en estos últimos 2 años, ¿saben cuál fue? El sistema financiero. Bancario. Bueno, nosotros tenemos que ir hacia un sistema donde se priorice, entre otras cosas, la industria del conocimiento, porque es la industria además que genera más puestos de trabajo, puestos de trabajo formales, que pagan buenos salarios. Tenemos que ir hacia esa economía. Por supuesto que hay sectores más dinámicos que van a ser la locomotora, que van a ser la punta de lanza de este proceso de recuperación. Pero para eso ganaron las elecciones y la respuesta social no está acorde al Vos tiempo. hablás de los 30.000 despidos, 300.000 despidos, como que somos insensibles. No, es el país que tenemos, que estamos hace 5 meses y que se han ejercido un montón de medidas que son correctas, que hay que dejar trabajar el Poder Ejecutivo. Mirá, es imposible, Luis, que del Poder Legislativo tengamos la receta mágica para resolver la situación. Pero ¿cuál es? Pero mucho más poco probable es que tengan la receta mágica. Un espacio que tuvo todo el Poder Ejecutivo y Legislativo durante los últimos 12 años, que terminó acompañando la ley del Frente Renovador. Ahora, ¿por qué no dejamos trabajar este Poder Ejecutivo? Que no solamente corrigió los índices del déficit fiscal, tenemos 2 puntos a fin de año menos de déficit fiscal, porque muchos hablan del gradualismo que no se está, no, ¿cómo que no se está pensando en el gradualismo? Bajamos 2 puntos de déficit fiscal, no vamos a bajar todo el déficit fiscal. Si tenemos que ir a pagar la luz, lo que vale, tendría que ser una cosa... A ver, Alicia, buenas noches. ¿Tienen los datos? Por favor, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Primero, felicitaciones a... Gracias. Después al final nos felicitamos todos, sí. Bueno, por favor, hacemos fiesta, sí. A ver, yo hablo como ciudadana común, acá hay política. A mí me parece que el ciudadano común está harto de escuchar veto, está harto de escuchar el costo político. Si lo que quiere ver es un poco de acción en todo esto, ¿no? La otra vez yo hablaba de un mercado, y el mercado tiene, principalmente tiene 3 actores: el empresariado, el asalariado y el gobierno. Y a mí me parece, teniendo mi idea cerca del gobierno, digamos, ¿no? Me parece que yo sigo teniendo diferencias. Creo que el Estado, el gobierno, no está participando dentro de un sector de este mercado, que es el empresariado, como debería participar. Esa es mi impresión. La ley, no sé si es buena o mala. Lo que yo digo es que nosotros tenemos que ver que la gente necesita que el país vaya hacia adelante y no que estemos peleando que si la ley bien, si la ley mal, si el veto, si esto, si lo otro. O sea, yo creo que se tienen que tomar más medidas a los efectos de que un actor empiece a ponerle más... Igual vos haces una evaluación racional y en este momento no estamos lejos de eso. No le quería preguntar al diputado, porque yo no sé si... A ver, realmente no salgo de mi asombro, imagino que como yo, millones en sus casas. No sé si es desconocimiento, si es cinismo, si es insensibilidad, si no es ola de despidos. Por ejemplo, no es ola de despidos. Era como la famosa sensación de inseguridad que tanto critican. ¿Cómo lo llama a 150.000 despidos? En el orden privado y público. Hubo despidos en todos desde, pero a ver, donde uno apunte, Ministerio de Economía, de Salud, ARSAT, Atucha, pero es una lista interminable de despidos. Diego, no han habido 150.000 despidos, por un lado. Por otro lado, ¿a vos, Diego, te cabe alguna duda que este gobierno, si no hubiese una idea buena, no lo hubiese incorporado? Como lo que está pasando en el Congreso. Ayer, sé que hay una cantidad de despidos increíble. Ayer, la gente no consigue seguro. De acceso a la información pública. Axel Kicillof, la diputada Camaño, integraban aportes ahí en vivo y en directo. Este es el nuevo Congreso que tenemos. ¿Sabes lo mejor que es reconocer que hay una crisis este gobierno, enorme de este gobierno, del Diego, empleo? Escucha, integra
todas las buenas ideas. Si hay una idea superadora, no te quepa la menor duda. Y no es que quede en la retórica, lo estamos demostrando con hechos. Es tremendo lo que está pasando. Igual me encanta porque es como si hubiésemos venido de vivir en Suecia. Yo comparto que una el Estado está quebrado, literalmente quebrado. Al PRO lo dejaron quebrado, lo dejaron quebrado. Obviamente, lo quebraron, lo vaciaron, lo esquilmaron, lo atropellaron, lo dejaron, pero absolutamente. Pero el punto es que el PRO no quiere contarlo, entonces dice, estamos en una situación difícil. Bueno, cuando vos estás en una situación difícil, tomás decisiones difíciles. Si estás en una situación excepcional, tomás una medida excepcional. Es excepcional la situación de empleo, no tomás una decisión excepcional como la ley antidespido. Entonces, la verdad que se queda en el medio, porque está Durán barbarizado con este... Durán barbarizado. No me sale... Durán barbarizado, sí. A ver si Juli, un minuto, habla la señora. Vos decías antes que me decías a mí, ustedes tienen ingenuidad porque el kirchnerismo es esto. ¿Vos te acordás en el Congreso cuando nosotros discutíamos acaloradamente y decíamos el kirchnerismo está generando una matriz de empobrecimiento, está robando, las denuncias que se hicieron en el Congreso, no nos tomes por ingenuos porque no somos ingenuos. Entonces, ese punto tiene que ver con lo que decía Brancatelli. Dice, hay 150.000 despidos, que no sé dónde lo saca el número porque no es así. 110.000 ustedes recuerdan cuando un año antes, en pleno acceso, cuando empezábamos el año electoral, el kirchnerismo incorporó 89.000 personas a la planta del Estado y todos lo denunciamos. ¿Lo recuerdan eso? ¿Cómo hizo para Entonces, esa hipocresía que queremos instalar, que estamos echando, que no tenemos sensibilidad social, no viene desde ayer. Viene de 10 años de clientelismo, de apropiarse del Estado y de hacer de los subsidios y del clientelismo a través de los sueldos que le pagaban a los ñoquis en el Estado, un modelo político que por suerte fracasó. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Confiar en un modelo político que está pensando distinto, que no cree en una matriz de corrupción, que no cree en una matriz de apropiarse del Estado para seguir pagando y bancando empleo, sino todo lo contrario, generar empleo Un minuto. Me parece, Santi, que hay una realidad intermedia entre la crisis terminal que plantea Brancatelli y el Suecia que nos está planteando el gobierno. No estamos ante una ola de despidos masivos porque si vos ves el procedimiento de crisis de las empresas, si haces la comparación, en 2002 hubo 2.000 empresas pero para que Brancatelli se agarra para... Pero para esa información, te están faltando el respeto a la gente. ¿Por qué? No es que están rajando en todas las empresas de Argentina gente, pero hay situaciones muy comprometidas en 4 o 5 sectores de la economía y eso el gobierno no lo está viendo. En la construcción, en la gastronomía, que están cerrando restaurantes todos los días, en la metalmecánica, porque Brasil está importando menos autos y en la UOM están rajando gente, 3.000 despidos hubo según Antonio Caló, y en los medios de comunicación, que de paso está bueno que lo digamos, que están cerrando radios y están echando gente de diarios. Entonces hay 4 o 5 rubros que la están pasando muy mal en la Argentina. ¿Eso quiere decir que somos Mozambique, como dice Brancatelli? No. Pero hay algo que el PRO no está viendo. Las dos cosas. No, ya no, sí. Me sorprendía, no le pude contestar al diputado, porque hay datos concretos, ¿no? Y lo bueno es tener una discusión con datos arriba de la mesa. La ciudad de Buenos Aires tiene una estadística de que en 4 meses hubo un 20% de inflación. O sea, la inflación se comió el aumento que tuvieron los jubilados. Por otra parte, según la UCA, hay 1.400.000 pobres más. Yo comparto el análisis que hace Giudici, lo comparto, pero ahora, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Al Frente para la Victoria? Si los que están a cargo del gobierno son ustedes. Digo, y de alguna manera, los que tienen las herramientas, no de alguna manera, los que tienen las herramientas para corregir estas cuestiones son ustedes. Y han profundizado las cosas que hizo mal el kirchnerismo. Y no es que todos se ven perjudicados. Se ven perjudicados las grandes mayorías, ¿no? 1.400.000 pobres más. Habían 12 millones, según la EUCA, con el kirchnerismo. Ahora se sumaron 1.400.000 más con la gestión de ustedes. Digo, y puede ser que escuché a varios diputados, no, pero la UCA, bueno, pero antes cuando eran oposición se agarraban de esos datos de la UCA. Y subió la indigencia. Ahora, subió la indigencia. Ahora, digo, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Digo, los datos de los despidos son de la CAME. O sea, no es que los inventan los gremios. Más de 100.000 despidos la CAME reconoce, el diario La Nación reconoce. Digo, entonces, parece que de alguna manera dice, no, pero déjenlo gobernar a Macri. A ver, Macri da respuesta a lo que nosotros Facundo, en la ciudad de Buenos Aires, si bien se ha dado más la inflación, y es cierto lo que decís,
hay que tener en cuenta que el tarifazo en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires fue mucho más y generó también, incrementó el tema de la inflación. Ahora, lo que tenemos que saber es que este gobierno está reconociendo esta situación, sabe que es complicada, sabe que es muy doloroso tomar algunas medidas, pero lo importante que hay que saber que los indicadores reaccionan con el tiempo. Es imposible que de la noche al día tengamos todas las medidas que esperamos. No todos mientras tanto, por favor, mientras tanto, no, hay que saber, mientras tanto, hay medidas sociales muy importantes. Tenemos la tarifa social, hay 5 millones de argentinos que hoy están pagando 15 pesos cada 150 kWh. Estamos hablando del programa Argentina Trabaja, ellas hacen, trabajo autogestionado, entrenamiento para el trabajo, que subieron de 2.000 y pico a 3.000, 3.500 pesos. Estamos hablando de que, por ejemplo, en provincias como San Juan, Mendoza, de que los trabajadores temporarios son una